1 de cada 5 personas desarrolla un cáncer en algún momento de su vida. El cáncer se ha incrementado en las últimas 3 décadas un 79.1%, punto 2. Me estoy empezando incluso a encontrar gente muy joven que no tiene tan malos hábitos que sufre cáncer. Y eso te descoloca completamente. 46 años, la media. O sea, la media ha bajado 15 años. Cuando llega la enfermedad, tu nivel de condición física y tu nivel de tu salud delimita qué va a pasar de ahí hacia adelante. Tienes un infarto antes de no poder levantarte una silla. Te rompes la cadera antes de no poder limpiarte el culo. ¿Entiendes? El ejercicio no es lo que te aporta, que te puede aportar mucho, sino que el hecho de no hacerlo te resta una barbaridad. Pero es más importante casi tener un buen fitness cardiovascular y metabólico que tener unos altísimos niveles de fuerza. De hecho, si tuviera que elegir un test de funcionalidad serían 2. Si pudiésemos hacer esa prueba para toda España, ¿qué medida saldría? Al Chocas y va y mi amigo Moisés está entrenándole, ¿no? Yo nunca había visto a alguien tan mal, sobre todo tan joven, ¿no? Yo estoy vendiendo carne de cerdo a un judío, no entra en su religión. Yo estoy vendiendo ejercicio físico a gente que nunca ha hecho ejercicio físico con un problema que no entienden y que además no tiene educación suficiente. Tienes un cáncer, tienes un problema el más grande que tienes en tu vida y vas a tener en tu vida. No es que el ejercicio te vaya a curar del cáncer, no es que el ejercicio vaya a mejorar tu consumo de oxígeno un 20%, pero es que si no lo haces, sí que empeoras un 20%. Entonces yo el problema que le veo es que no hemos sabido darle el valor suficiente. Es acojonante la suerte que tengo con el podcast de poder sentarme con gente como tú. Lo hablábamos antes y digo, pero ¿en qué momento me he montado yo aquí 2 micros y 2 cámaras y puedo hablar con gente tanto tiempo? ¡Let's go! Mario, muchas gracias por estar aquí. Nada, darte las gracias a ti, Cristóbal. Me has sacado un hueco y te lo agradezco mucho. Además, has venido por la mañana, Sí. que es como un gusto para mí, porque normalmente la gente viene por la tarde y estoy como más cansado, pero ahora por la mañana es como full energy. Pues eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno. Tío, tú tratas con pacientes oncológicos, con gente que tiene cáncer. Te quería preguntar cómo acabaste, porque tú de estudios es fisioterapia, Sí, hice ¿no? eso. Aunque luego has expandido un poco. Sí, pero... hice fisioterapia y ciencias del deporte, doble titulación en la europea, y empecé a trabajar, lo que te estaba comentando al principio, que empecé a trabajar con el doctor Ángel Durante, Sí. que fue como mi tutor en 2010, 2011, que hice mis prácticas ahí en el primer centro que tenía, y tuve la posibilidad justo trabajando con él de manera paralela, de rehabilitar en teoría la cadera de una persona con cáncer de mama metastásico. Entonces me llamaron, yo fui a su casa, además me acuerdo perfecto, General Pardiñas, allí, que fui la primera sesión y fui varias veces con ella, fui bastantes meses de hecho, y cuando me abrió la puerta, esta misma mujer me impactó mucho porque yo sabía que iba a ir a rehabilitar a una persona relacionada con dolor en la cadera, pero nadie me dijo que el problema era que tenía un cáncer de mama metastásico, y de hecho el dolor que tenía en la cadera venía derivado de una metástasis ósea a nivel del isquio. Entonces, claro, yo me acuerdo que me abrió la puerta y en ese momento estaba un poco descolocado porque yo la vi con un chándal como morado y rosa, me acuerdo perfecto, sin cejas, sin pelo evidentemente, y con un pañuelo rosa. Entonces yo no sabía si era la hermana, si era ella la persona que yo iba a tratar, no tenía ni idea. Y me dijo, oye, mira, yo soy Flaví y seguramente no te lo han contado por tu cara, pero tengo un cáncer de mama metastásico y me duele mucho la cadera y tal. Entonces ya pasé con ella, me sacó una carpeta con todos sus informes, que evidentemente ya no entendía nada, me le dije, bueno, esto tengo que mirarlo con calma y tal, y de esa primera sesión lo único que hice fue explorarlo un poco, ver dónde tenía dolor, y algo muy suave. Fue casi más movilidad y 4 cosillas más que realmente una sesión como tal. ¿Qué pasó? Que yo me fui a casa, me acuerdo ese día, y me puse a leer, y empecé a entrar en bases de datos científicas tipo PubMed, y empecé a leer, pues, tema de dolor, cáncer, ejercicio, cáncer, terapia, cáncer, fisioterapia, cáncer. Y para mi sorpresa, lo que yo iba leyendo constantemente en revisiones sistemáticas, en metaanálisis, en artículos que lo que hacen es como un paraguas de información, yo veía que independientemente de la parte de la fisioterapia, ¿no? De, yo qué sé, el TENS, otras cosas, yo veía que lo que más beneficio tenía era el movimiento, el ejercicio, para todo, para calidad de vida, para fatiga, para dolor. Entonces, claro, la siguiente sesión que fui, yo a la mujer le planteé, y vamos a empezar, en vez de con la camilla, te pongo la camilla para hacer algunos ejercicios, pero vamos a empezar a hacer ejercicio. Y la mujer empezó a mejorar. ¿Y qué fue lo que a mí me gustó de esa primera experiencia? Porque siempre lo cuento igual, digo, podía haber sido una persona con cáncer como podía haber sido una persona con ELA o con Parkinson. O sea, a mí me tocó esa situación y tuve la suerte de que ella fue muy agradable, confió en mí, y una cosa que me impactó mucho, que yo debía ser la única persona en su entorno sanitario que todavía ponía un poco de ganas, ilusión y de esperanza en ayudarla. ¿Me explico? Ya. Y eso a ella la llenaba de ilusión. De hecho, siempre decía que el momento que vienes tú por la mañana es un momento feliz, un momento agradable, porque siempre que voy al médico son malas noticias. Yo me acuerdo que a ella la llevaban la parte médica en la Seguridad Social en Francia. Y me impactó mucho porque, de hecho, muchas cosas que ella recibía, la seguridad se lo pasaba, ¿no? Incluso la vitamina D y otras cosas. Entonces, para mí fue una experiencia muy positiva. Ella luego ya decidió irse a viajar por el mundo. Yo dejé de tener contacto con ella y luego sí que recibí un WhatsApp de una amiga suya que hasta vez yo entrenaba, cuando entrenaba en Horseplay, que esta mujer había fallecido,
y que, bueno, que se acordaba de mí y tal. Entonces fue una experiencia muy positiva, ¿no? Porque yo siempre lo digo, en otro tipo de áreas de la fisioterapia o del entrenamiento deportivo no es lo mismo. En plan, no es lo mismo rehabilitar un ligamento cruzado, una rodilla, un tobillo, o yo que sé, ayudar a una persona con alguna situación deportiva, que es como guay, muchas gracias, que alguien que realmente le estás dando cariño y ayuda en un proceso vital. Claro, Es que es su vida, claro. ¿entiendes? Entonces, a mí me impactó positivamente porque fue la primera vez que dije, joder, mi trabajo ha sido valorado. Aunque no supiese mucho, aunque en ese momento no tuviese mucha experiencia, esta mujer, yo para ella era importante. Entonces, si yo para ella era importante, para mí ella era importante. Claro. Ese fue lo que dije, oye, a mí esto me gusta y voy a empezar a intentar estudiar y ayudar a estas personas que tienen una situación muy compleja, sobre todo porque además a mí lo que más me impactó de esa situación es que digo, a ver, esta mujer era muy joven, 44 años, tiene un cáncer de mama metastásico, creo que tenía 3 niños pequeños, está posicionada bien económicamente, socialmente, o sea, en realidad lo tenía todo. A efectos prácticos, de lo que se puede considerar éxito o una buena vida, lo tenía todo, pero no tenía lo más importante que era la salud. Y da igual que tengas 300.000 millones o no tengas ni un euro, que al final, si tienes una situación de cáncer de mama metastásico, es que la esperanza de vida son 5 años. Es muy poco. De hecho, yo ayer compartí unas historias de que se llama Dame 5 más, que es de una asociación que está recaudando fondos, llevan 25.000 euros creo, que van a ir destinados a la investigación, en este caso en cáncer de mama metastásico. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, nunca había tenido una experiencia con el tema de oncológico, he tenido familiares y esto, pero siempre que estás alejado no te enteras de qué va. Claro. Y cuando vi el valor que tenía el ejercicio, la importancia que tenía y el impacto, no tanto físico, sino psicológico que tenía, dije, oye, a mí esto me mola. O sea, creo que es una manera de diferenciarme en el sector y además es que no hay nadie. ¿Y Cuando empecé, Cristóbal, a intentar bien quién estaba haciendo algo de esto, es que no había nada. Es más, yo leía o preguntaba incluso a gente de la fisioterapia o compañeros, de no, ten cuidado, seguro que es desaconsejado tocarla, seguro que es desaconsejado entrenar, seguro... Y digo, joder, pues si yo estoy leyendo lo contrario, esto no es coherente, ¿no? ¿Eso qué año fue? Eso fue en 2013. O sea, en 2013, claro, no había tanta información pública sobre los beneficios del deporte. No, de hecho, mucha de la investigación, si tú entras, ya te digo, en PubMed y otras bases de datos, empieza a incrementarse, o sea, a partir del 17, 16, sí que había información, pero era muy burda, era muy general, eran ensayos clínicos, eran revisiones muy sencillas, de básicamente las conclusiones siempre eran, el ejercicio es bueno para la salud de los pacientes, pero no te decían la dosis. Es como si digo, los fármacos ayudan al cáncer. Vale, perfecto, pero ¿cuáles? Entonces yo sé un poco, vale, sé que esto es seguro, por tanto me avala para empezar a hacer cosas, pero no voy a hacer nada raro porque ni tengo experiencia, ni sé cómo va a fluctuar, ni tengo conocimiento de la enfermedad. Entonces voy a hacer algo con coherencia, Claro. que es a veces lo que falta, sentido común. Y a partir de ella, entonces, empezaste a buscar más pacientes con... A partir de ahí decidí, dice, vale, esto es lo suficientemente complejo como para empezar a estudiarlo. La suerte que tenía es que en la carrera pues hay unas bases, ¿no? de citología, histología, de fisiología humana, de fisiología del ejercicio, y todo eso también te ayuda a entender un poco más la parte más clínica y más médica. Decidí o pensé en irme a Australia, que había un profesor allí, Robert Newton, que él ha publicado mucho, sobre todo en cáncer de próstata, en la Universidad de Edith Cowan en Perth. Pero luego pensé, dije, me voy a ir a Australia a hacer que al final lo que me va a contar son sus estudios. Digo, esto no sé si tiene sentido porque económicamente es un desembolso muy grande para luego algo que no sé si va a tener un buen fin, ¿no? Entonces hice un curso de experto de la UNED que estuvo bastante bien, que era de biología molecular del cáncer. Luego hice un curso también con otros chicos que se llamaba el IPEF, que era Instituto Profesional de Ejercicio Físico y Cáncer, y a partir de ahí empecé a tener mis primeros pacientes que vinieron derivados de una oncóloga, que también fue paciente mío, de Isabel, que me empezó a pasar gente, que en teoría esto es medio ilegal porque una persona en sanidad pública no puede derivar a una persona, puede dar una recomendación y que la persona se busque la vida. Y ahí empecé a tener mis primeros pacientes. Pero fue un poco agridulce porque la primera experiencia fue muy positiva, pero las siguientes no fueron tan positivas. No por la situación de la enfermedad, que eran casos más sencillos, sino porque la gente no tenía suficiente compromiso ni interés en realmente incorporar el ejercicio, ¿no? Entonces eso fue muy difícil. O sea, fue duro. O sea, hasta yo siempre lo digo, la gente dice, te va bien, tienes pacientes, tienes reconocimiento. Sí, pero que esto se remonta hace un pelín antes de la pandemia o tras la pandemia, no antes. O sea, del 13 o el 14 hasta el 19 ha sido muy duro mantener el ritmo de entrenar pacientes, traer a gente que confíen en ti, pagar alquiler, o sea, que no ha sido fácil. Claro. Esto es como siempre, ¿no? La típica frase de he tardado 20 años en tener éxito de la noche a la mañana. Sí. Esto es lo mismo. Total. Oye, pues quería contrastar porque yo, obviamente, preparando este episodio, he mirado unos datos y demás, y tengo aquí unos datos de la OMS que me han sorprendido bastante. Y quería comentarlos contigo, que es que 1 de cada 5 personas desarrolla un cáncer en algún momento de su vida, 1 de cada 9 hombres muere por ello y 1 de cada 12 mujeres también. Exactamente.
y se prevé, que esto es lo que a mí me asusta y me genera curiosidad, que se prevé un incremento del 77% de los casos de cáncer Sí. 79, efectivamente. cara a 2050 frente a lo que eso fue el año pasado. De 20 millones a 35. Es una pasada, es una ¿Esto locura. por qué es? A ver, mira, voy a hacer, o sea, de los datos que has dicho, ahí hay un artículo que fue publicado hace poco en una revista de mucho impacto, en British Medical Journal, que es una revista importante, ¿no? Y hablaba de los mismos datos. Decía, dos datos jamás vienen en el abstract, que yo los tengo subrayados para todas las presentaciones, que sale que el cáncer se ha incrementado en las últimas 3 décadas un 79,1%, 0,2, o sea, casi un 80%, es una locura. Sí, es una locura. Y luego, por otra parte, la mortalidad se ha incrementado en un 27%. O sea, quiere decir que no solamente es que haya más casos, sino que tampoco hemos conseguido que la gente viva muchísimo más. Ahora, si tú analizas las cifras de la SEOM, que es la Sociedad Española de Oncología Médica, que saca un informe todos los años, es muy curioso. También está la red de Globocam, que puedes verlo y puedes colocar por diferentes países, diferentes tipos de cáncer, diferentes edades, y ves que realmente la supervivencia sí que ha aumentado, pero ha aumentado a expensa de los cánceres más sencillos de tratar, ¿vale? O sea, que es como digo, oye, ¿el cáncer de mama no metastásico ha aumentado la supervivencia? Sí. ¿Y hay muchos? Sí. En el saco global, pero tú te coges un glioblastoma, tú te coges un astrocitoma, tú te coges un cáncer de páncreas y la supervivencia prácticamente no ha aumentado. Nada, ¿no? Y hablamos de aumentos de supervivencia de 2-3 meses, ¿no? Y luego otra cosa importante, 2-3 meses que habría que ver si hay una buena calidad de vida también. Claro. Entonces los datos son espeluznantes. Ahora, ¿por qué? Hay otro artículo de Nature de septiembre de 2022 que explica un poco, dice, oye, ¿por qué se está incrementando el cáncer? Y no solamente se está incrementando el cáncer, sino en gente joven. De hecho, el artículo dice, se está incrementando el cáncer en personas menores de 50 años, ¿no? Y el artículo habla varias cosas que son muy interesantes. Evidentemente, el estilo de vida, o más que el estilo de vida, la ciudad y el entorno donde vivimos es tremendamente tóxico a todos los niveles, ¿no? Te induce a ser inactivo físicamente, las opciones que tienes a nivel nutritivo son mucho peores, habla de los tóxicos medioambientales, de la polución, del agua, del aire, habla del estrés, habla, bueno, de un montón de factores, incluso del microbioma, y de un montón de factores que están haciendo que de alguna manera tengamos más susceptibilidad a desarrollar el cáncer. Y si tú analizas un poco, aparte de que las cifras van en aumento, el problema que yo me encuentro, que es algo que será otra pregunta que me harás seguramente más adelante, es que me estoy empezando incluso a encontrar gente muy joven que no tiene tan malos hábitos que sufre cáncer. ¿Me explico? Y eso te descoloca completamente. Sí, yo te iba a preguntar por eso, o sea, aparte Eso de esta es- gente joven, en general en la población, o sea, a mí me da la sensación de que los hábitos sí que son mejores que en la época puede ser de mis padres, por ejemplo. O sea, sí que puede que haya más conciencia, pero si tú Hay menos analizas... tabaquismo, ¿no? O menos Bueno, alcohol y tal. parecido. O sea, es verdad que bajan las cifras, lo que pasa es que el problema en cáncer es que es un pastel enorme donde hay un cúmulo de cosas, ¿no? Ya. Entonces tú puedes decir, oye, he bajado el índice yo qué sé, o he conseguido una deshabituación tabáquica de un porcentaje importante de la población, pero quizá hay más estrés, quizá Claro. hay más suicidios, quizá hay más toxicidad en el ambiente, quizá la comida lleva pues más disruptores endocrinos. Entonces es difícil. Por eso que cuando a la gente le digo, no se trata de hacer algo perfecto, sino se trata de hacer bastante bien casi todos los factores de tu vida, ¿no? Y para mí, por ejemplo, yo lo que observo mucho es el factor estrés, ¿vale? Estrés laboral, Ujú. estrés social, estrés, yo qué sé, de pareja, todo lo que se implica estrés, que es un foco potente, al final yo creo que tiene un impacto muy, muy, muy potente. Yo tengo mucha gente que, pues no sé, ha trabajado en multinacionales o ha trabajado en consultoría, muy joven, ¿no? Con 40 años así, y estás sometido a unos niveles de estrés durante muchos años, que yo cuando hablo con él, ¿qué quieres que pudo haber sido? Dice, no, no, a mí el trabajo y esto me ha roto, ¿no? O sea, me acostaba tarde, me levantaba temprano, solo trabajaba, encima empecé a fumar del estrés que me generaba, tuve problemas con mi mujer, me divorcié, y vas sumando y dices, coño, es que todos esos eventos traumáticos impactan negativamente a tu salud, ¿no? Mucho más que, aunque suena raro, que el ejercicio y la nutrición. Y luego sí que es verdad que cuando yo en la consulta analizas un poco a la gente que viene, el nivel de condición física es muy bajo. Que esto lo hablaba yo con Alfonso. O sea, tú puedes decir, oye, yo hago ejercicio regularmente. Sí, es fantástico que hagas ejercicio, pero si yo mido en una prueba incremental tu consumo de oxígeno, si yo mido tus valores de fuerza, aunque hagas ejercicio, tu nivel de condición física es muy bajo. O sea, Es eso, como si yo digo, oye, mira, yo estudio todos los días y luego suspendo todos los exámenes y mi nivel de capacidad de raciocinio sobre una materia es cero. Dices, si estás intentándolo, pero es que con esto que estás haciendo no es suficiente, por el motivo que sea. y Porque no te estás dirigiendo bien, por lo que sea. puede ser que esté ligado, o sea, ligado a que me da la sensación a mí mucho que la gente entrena por un tema estético. Sí, O sea, 100%. O sea, realmente los motivos por los cuales la gente mueve el culo, ¿no? Y sí. entrena son generalmente pérdida de peso y tema estético, ganancia de masa muscular y otros. O sea, el tema de la salud
es algo completamente incomprendido. No por nada, porque hay una frase de la doctora Elena Araujo, que ella es especialista en síndrome de fragilidad de adulto mayor de la OMS, y en un congreso, yo lo vi online y me gustó muchísimo. Dice que el problema que estamos teniendo es que la gente pierde antes la salud antes que la percepción de calidad de vida. Quiero decir, tienes un infarto antes de no poder levantarte una silla, te rompes la cadera antes de no poder limpiarte el culo. ¿Entiendes? Tienes un cáncer antes de percibir que no puedes subir 3 plantas. Entonces, muchas veces yo a la gente le digo, es que entrenar y hacer ejercicio para tener una reserva funcional mucho mayor es jodido, pero es que es mucho mayor de lo que necesitas en tu día a día. O sea, para estar discapacitado en tu día a día son niveles patéticos de condición física, pero tú enfermas y tienes niveles bajos de condición física antes de llegar a estar discapacitado o antes de percibir una pérdida de calidad de vida. Entonces, yo a la gente lo que sí que observo en consulta es que los que están extremadamente bien, tipo gente que hace un Aerox o gente que entrena de verdad, que tiene unos valores muy altos, son los que yo percibo que están realmente protegidos y que tienen una buena salud general, a pesar del cáncer. El resto, que te diría que es casi el 99% de la población, no percibo yo que tengan un buen nivel de condición física, y lo peor no es eso. Lo peor es que seguramente si quieren llegar a esos niveles, puede que o no lleguen o que el nivel de esfuerzo que tenga que hacer sea básicamente como si fuera un deportista de élite. No sé si me explico. Entonces es eso, o sea, es muy heavy ver. O sea, que es algo que se marca muy al principio de la vida de las personas. O sea, es clave empezar pronto. Ahí está. O sea, yo esto lo llevo diciendo varios meses. Javier Butragueño me envió un artículo muy chulo que se acordó de mí de población noruega y comentaban eso. Dice, muchos noruegos y suecos y gente del norte que es extremadamente buena en deportes de resistencia, seguramente lo sean no por su carga genética, sino porque de pequeños están sometidos a un montón de horas de actividad. Claro. Porque van haciendo esquí de fondo al colegio, porque cogen la bicicleta, porque reman, por lo que sea. Entonces, claro, con 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 años, si tú estás sometido todos los días a grandes volúmenes de ejercicio, es que las adaptaciones que se van a crear ahí son la hostia. Claro. Y eso es lo que seguramente hace que tu consumo de oxígeno sea de 60 y no sea de 40. Claro. Ese es el tema. Por eso hay mucha gente que cuando yo la recibo ya en consulta con 50, 40 o 35 años y evalúo su rendimiento, digo, madre mía, es que el rendimiento estás aquí y yo te puedo ayudar a mejorar y te puedo llevar hasta aquí, pero es que realmente haría falta que estuvieras aquí. Claro. Y no vas a llegar ahí, es imposible. O sea, que el problema hay que solucionarlo desde muy pronto. El problema viene de base. Y esto es algo que te está teniendo en cuenta, pues por ejemplo, o sea, siempre en los colegios privados me da la sensación de que se hace muchísimo más deporte que en los públicos. O sea, en los colegios públicos hay como 1 hora de deporte al día máximo y es como opcional y demás. Puede ser, y de hecho cada vez los niños se mueven menos. Esto es una realidad. De hecho, Javier Butragueño, que colabora con la Fundación de Pau Gasol, que está muy encaminado a todo el tema infantil y cuidado del niño, la familia, lo comentaba. Dice, el problema que hay es que los niños son cada vez más sedentarios, cada vez más con las tablets, con las pantallas, con la televisión, juegan menos. Y de hecho, la cantidad de personas con obesidad infantil, incluso con hígado graso, ya con 5 años, es bestial. Entonces, claro, un niño que con 5, con 6, con 10 años tiene un hígado graso o tiene una prediabetes o tiene una obesidad importante, es imposible que con 35 no la tenga. Y eso son papeletas para tener otras enfermedades metabólicas como puede ser el cáncer o enfermedad cardiovascular, pues 30 o 40 años antes de que se supone que tuviera que llegar, ¿no? Es un problema. Claro. Tú desde que empezaste has visto reflejado en la edad de tus pacientes, has visto que de repente cada vez son más jóvenes. Sí, literal, tal cual. O sea, yo cuando empecé a trabajar hace 10 años, el perfil de gente que recibía tenían en torno a 55 o más. Era muy difícil trabajar porque no tiene educación para la salud en eso, están acostumbrados a un sistema de salud donde es pasivo y donde el paciente, el médico, le hace. Muchos de ellos, Isabel me lo decía, que ella era oncóloga de radioterapia de la Fundación Jiménez Díaz, de radioterapia, sobre todo veía mucho de cabeza y cuello. Y muchos de ellos eran gente que fumaba, gente que bebía y demás. Y me decía, sí, yo tengo mucha gente que recibe radioterapia y que durante la radioterapia sigue fumando. Y no me engaña porque cuando el paciente entra a la consulta huele a tabaco la chaqueta. O sea, sé que están fumando. Yo no me voy a pelear por eso, ¿no? Entonces, claro, era muy difícil porque digo, es que es muy difícil cambiar hábitos con 55, 60 años, sobre todo ciertas cosas. Y el ejercicio te diría que de lo que más. Porque requiere tiempo, hay que invertir tiempo, tú lo sabes, y requiere esfuerzo. O sea, no es una cuestión agradable de por sí. Entonces sí que fue difícil, pero a día de hoy, por ejemplo, el año 2023, la media de las personas que tenemos en el cáncer es de 46 años, la media. O sea, la media ha bajado 15 años. Y este año hemos recibido una persona con 18, una persona con 36, otra persona con 29, otra persona con 26, o sea, tengo bastante gente que están, algunos debajo de los 30 y muchos debajo de los 40. Esto es porque, hay gente. Sí. ¿Eso es porque realmente está bajando la edad de cáncer o porque simplemente ahora quizás se lleva más análisis y se ve...? Es una buena pregunta. No sabría decírtelo porque las estadísticas son complejas, porque no todos los hospitales tienen un buen registro. Claro. O sea, es complicado. Porque yo cuando leo estos datos de que está bajando tanto de edad, digo, a ver, vale que la vida ahora es más estresante, etcétera, todo lo que tú quieras, pero igual quizás también es porque
la gente se hace controles mucho más Sí, tempranos, sí, etcétera. o sea, es verdad que puede ser una doble vía, pero el volumen de gente es muy grande, ¿no? Es muy Ya. grande. Entonces, aunque haya diagnóstico precoz, el problema viene de base. Incluso en este artículo de Nature lo comentan que incluso antes de que tú nazcas, en el útero de la madre también se producen cosas que pueden hacer que tengan más predisposición a tener cáncer. En este caso, por ejemplo, de mama hormonodependiente. Más, hay un experto en esto, un toxicólogo, Nicolás Solea, que es una eminencia, tiene su libro, Libreto de Tóxicos, y él comenta cómo muchas mujeres que han estado expuestas al BPA, que es un disruptor endocrino, el bifenol A, cuando han estado embarazadas, o sea, esas niñas tienen mayor predisposición a padecer cáncer de mama, ya desde un punto de vista epigenético, ni siquiera porque ellas tomen un hábito u otro. Entonces, la verdad que lo explica muy bien, él tiene su documentación, sus estudios y te quedas bastante loco de la importancia que tiene otros hábitos más allá, otras cosas, ¿no? Que no tenemos en cuenta como cómo es el embarazo de la mujer, a qué está expuesto y demás cosas en relación a lo que es la patología. Entonces va a haber más, o sea, es que va a haber mucho más. Entre comillas, nadie está libre, ni tú ni yo, pero sí que considero que, por ejemplo, tu nivel de condición física te va a proteger mucho, mucho, mucho. El problema que hay es que el nivel de condición física que hace falta para que te dé un rol protector es demasiado alto y eso va a ocurrir en edades tempranas. O sea, lo que no hayas hecho con 10 años, con 15, con 20, con 40 no lo vas a solventar. Ya ves. Entonces, partiendo de la base de que ya estamos en esta sociedad de la que no podemos escapar, porque Ese es el tema. o sea, el estrés está y todo eso va a estar y tampoco puedes irte a vivir al monte. No, es la y gestión. Es la eso es. gestión de lo que Entonces, tú tengas alrededor. ¿qué recomiendas tú para la gente que diga, joder, pues tengo que ponerme las pilas? Igual gente que ya va al gimnasio 2 veces a la semana, pero que tiene que hacer algo más. ¿Qué tipo de deporte es el que debería estar haciendo? Mira, hay una cosa que es importante, que seguramente luego me lo preguntas al final, que es primero medirte. O sea, Ángel Durantes, tú lo tuviste aquí, Sí. él lo que hace es un chequeo médico. ¿Para qué? Porque una cosa es creerte que estás bien y otra cosa es estarlo. Y tú puedes decir, no, mira, Cristóbal, yo me encuentro súper bien porque, oye, hago ejercicio, no tengo dolor, no tengo fatiga, puedo con mi trabajo, puedo con mi día a día, tengo vitalidad. Me hago una analítica, ¡pum! Soy prediabético, ¿no? Hemoglobina glicosilada en 6,2. Hostia. Índice OMA, fatal. Perfil lipídico por las nubes. Cortisol, vamos, lo estoy reventando. Yo qué sé, empiezas a ver inflamación. PCR ultrasensible, hostia, esto está un poco por encima de lo que debería. Y eso ya me está dando a conocer que no estás bien, por mucho que tú te percibas bien. Entonces yo a la gente siempre digo, mira, con la parte, al igual que con las analíticas, te miden para saber cómo estás por dentro del médico, hazte unas pruebas, una de condición física, para saber cuáles son tus valores, porque eso realmente es lo que va a representar cómo estás, Claro. no la cantidad de horas que hagas cosas. Entonces, si tú al final estás entrenando 2 o 3 veces en semana, pero tienes un nivel de fuerza de locos, tienes un consumo de oxígeno buenísimo y además tienes una serie de otras capacidades físicas básicas de capacidad de aplicar fuerza rápida, de saltar y demás, muy buena, pues oye, chicos, sigue lo que estás haciendo porque algo de beneficio te está dando. Ahora, si de repente tú estás entrenando todos los días media hora y cuando te evalúo tienes un nivel de rendimiento bajísimo, digo, pues quizá esto que estás haciendo no es suficiente y habrá que cambiar o el enfoque o el número de horas, o igual estás entrenando más de lo que debes. Hay gente de ultra resistencia que se sobreentrena y es mejor quizá que pare un poco, baje el volumen o sobre todo baje la intensidad. Entonces yo lo primero que le recomendaría a alguien en relación al ejercicio es mídete. Mídete, yo me sé mi consumo de oxígeno 52,3 minutos kilogramo minuto. Sé que mi PAM son 3 vatios por kilo de peso. 3,7, perdón. Sé que mi nivel de fuerza, mi RM en press de banca ahora mismo 125. En sentadilla 150. O sea, me sé mis valores. Buen press de banca ese. Sí, me sé mis valores. Mi CMJ es de 48. O sea, sé cuáles son los valores que yo tengo habitualmente. Entonces, yo puedo traquearlo. ¿Por qué? Porque aparte de que entreno, pues me voy midiendo de vez en cuando, voy teniendo valores. Y esto es simplemente para mí una métrica más dentro de la salud. Entonces, lo primero que le recomendaría es mídete para ver un poquito cómo estás de condición física. Y una vez que tengas ese baremo, pues ya tomamos decisiones. Porque habrá gente que tiene, yo que sé, imagínate, un RM press de banca de 20 kilos y no lo va a llevar a 100. ¿Vale? Pero lo puedes mejorar. O que tiene un salto vertical de 15 centímetros, lo puedes llevar a 20. No vas a saltar 40 o 30, pero lo puedes mejorar y empezar realmente a entrenar para mejorar ciertos biomarcadores, ¿no? Esto es como gente que dice, yo como muy bien y luego la analítica es un desastre, pues quizá eso que estás haciendo no es suficiente para conseguir meter ciertos marcadores en unos rangos óptimos. Y lo que apoya lo que apoya esa mejora es el hecho de estar entrenando para mejorarlo, o sea, estar activo entrenándolo o estar mejorado. O sea, es decir, quiero decir, si tú estás en una baja forma, ¿sí? Lo que a ti te va a hacer, en el caso de prevenir el cáncer, lo que a ti te va a hacer prevenirlo más es el hecho de estar entrenando para conseguir algo, o sea, el hecho de estar activo, de estar entrenando, o el hecho de estar a X número. Esa es muy buena pregunta. No sabría contestártela. ¿Por qué? Porque, mira, hay un estudio que ha salido publicado hace muy, muy poco. Alfonso creo que lo conoce, de Íñigo San Millán. Íñigo San Millán para mí es un referente completamente. Es una persona que él investiga el metabolismo, así como también investiga o trabaja en alto rendimiento. El entrenador de Pogačar, ¿no? Exactamente, Justo. eso es, de Pogačar, y también lleva
el Athletic Club de Bilbao, donde está haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Intentando, y me sorprende porque él trabaja tanto en el rendimiento como en la salud, ¿no? Y sobre todo es experto en metabolismo y su tesis doctoral es de la glucólisis. Y él sacó un artículo publicado hace muy poco, hace menos seguramente de un mes o dos, donde él hacía justo esto. Dice, no hemos llegado a estudiar los sujetos sedentarios, o sea, los sujetos sedentarios sanos, ¿no? Y él lo que hizo fue estudios muy pequeños, una corte es una muestra de 19 personas, son 10 físicamente activos y son 9 que son supuestamente sedentarios. Es verdad que son varones y la media de edad son como de 41, si mal no recuerdo, años aproximadamente, más o menos 10. Entonces, él lo que observa es que él básicamente mide el rendimiento, ¿no? Dice, oye, los sujetos que son físicamente activos, que él considera físicamente activo gente que hiciera al menos 150 minutos de ejercicio cardiorrespiratorio y llevar haciendo eso por lo menos los últimos 6 meses o más, y sedentarios los que no cumplirán ese criterio, ¿no? Entonces tú te cogías esos dos grupos y hacías una prueba de esfuerzo incremental, que la prueba era bastante larga porque era como 1 hora y 10, 1 hora y 20, donde eran estadios o intervalos de 10 minutos. 10 minutos que empezaban a 75 vatios y cada 10 minutos iban sumando 25 vatios. Sí. Es una prueba bastante dura, sinceramente. Sí, yo la he hecho. Y lo que me llamó la atención es que el grupo físicamente activo llega a una media de 3 vatios por kilo de peso en esa prueba. O sea, están llegando, si pesas 80 kilos, a unos 250 vatios aproximadamente. Y el grupo sedentario llega a 2 vatios por kilo de peso. Y por otra parte, no está tan mal el sedentario. O sea, yo comparándolo con mis pacientes y con la gente que tengo yo o con amigos míos, no está tan mal el sedentario. Ahora, el otro es una auténtica locura, lo que llega bajo mi criterio. ¿Y qué es lo que ven? Y es lo que ve, que luego vienen las gráficas, que son muy interesantes porque ese estudio creo que es el primero que analiza no solamente variables de condición física como el consumo de oxígeno, los vatios y demás, sino que analiza también variables de metabolismo. Y en concreto hacen biopsias musculares para ver cómo está la mitocondria. La mitocondria es como nuestras fábricas de energía, que además en cáncer seguramente sea una de las claves en cáncer. Y él tiene la hipótesis de que la disfunción mitocondrial es uno de los orígenes del cáncer, ¿vale? De hecho, él es alumno de George Brooks, que a su vez George Brooks es alumno de Otto Warburg, que fue un premio Nobel que describió el fenómeno o el efecto Warburg. Entonces, lo que básicamente él observa y demuestra que es simplemente una observación y una correlación. Correlación no implica causalidad, pero él observa que a nivel de ciertos transportadores de lactato, en este caso la mitocondria, los MCP, que son movilizadores de ácido pirúvico, que parece ser que son muy importantes para que este metabolito se utilice como fuente de energía y no genere cosas malas, por decirlo de una manera sencilla, es que los que tienen un alto rendimiento tienen una buena expresión, tienen buenos niveles, y los que tienen un bajo rendimiento tienen bajo. Entonces, yo sí que creo que el sujeto que tiene alto rendimiento se correlaciona con que metabólicamente todo funciona perfecto, y el que tiene un bajo rendimiento no funciona perfecto. Por tanto, cuando a mí me preguntan, oye, ¿para qué habría que entrenar? Esto es algo que yo haría en mi tesis y querría demostrar es, hay que entrenar para mejorar el rendimiento, porque si yo mejoro el rendimiento, seguramente voy limpiando y mejorando todos los fenómenos metabólicos que ocurren dentro de mi célula. Si no mejoro el rendimiento, aunque entrene, no estoy consiguiendo un cambio lo suficientemente potente como para desequilibrar la balanza a favor de mejoro mi salud, ¿no? Reduzco mi resistencia a la insulina, mejoro mi expresión de GLUT4, mejoro mi expresión de MCP, mejoro toda esa situación metabólica. Entonces yo sí que soy muy pesado con que creo que el rendimiento va a delimitar tu nivel de salud. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto rendimiento hay que alcanzar? Claro. Eso no lo sabe nadie. Y sobre todo en qué deportes, ¿no? Porque... Exactamente, porque hay una cosa muy interesante del estudio, que el estudio, ya hablaré, me encantaría hablar con Íñigo, de hecho le veré la semana que viene en un congreso que hay en San Sebastián de ergospirometría, y para mí es muy importante dentro de la muestra conocer la muestra, porque no es lo mismo que él haya puesto en el artículo que son chicos, jóvenes, varones, que hacen al menos 150 minutos de ejercicio cardiovascular a la semana y que lo hagan en bici, o que sean sujetos que salgan a correr, o que sean sujetos que jueguen al pádel. Claro. No sé si me explico, porque es que no es lo mismo. Es que igual te coges a un weekend warrior de estos que juega 4 partidos de pádel y se hace 7 horas a la semana de pádel, que puede considerarse una actividad aeróbica, y le metes en la bici y lo fundes como los sedentarios. Que a uno que rueda en la bici 6 veces en semana, va a sus ritmos, sus tiempos, controla tal, y que luego le haces la prueba. Está adaptado a esa prueba. Claro. Entonces a mí me interesa mucho saber qué criterios tenía la muestra. O te coges a una persona que entrena la fuerza 4 o 5 veces en semana, alta intensidad, que haga hipertrofia y tal, y luego le metes en la bici y es como sedentario. Claro. Entonces para mí es muy importante. Ahora, sí también te digo, Cristóbal, que creo que la capacidad más importante es lo que la gente no lo entiende muy bien, pero no es tanto el fitness cardiorrespiratorio, sino es el fitness metabólico, que es la capacidad que tiene tu cuerpo de producir energía ATP. Que generalmente al final va un poquito de la mano de la parte cardiovascular, pero es más importante casi tener un buen fitness cardiovascular y metabólico que tener unos altísimos niveles de fuerza. De hecho, o sea, Pogačar, ¿tiene fuerza? Claro que tiene fuerza, o sea, el tío es capaz de mover 500, 700 vatios durante bastante tiempo, pero
lo que tiene, no tiene le pones a hacer sentadillas y seguramente no pone su peso corporal ni de coña. Le pones a hacer, yo qué sé, pliometría y seguramente no salta mucho, pero luego en la bici es una bestia. Claro. Y de hecho hay un estudio en una revista, no recuerdo cuál era, si era Sports Science o cuál de estas, pero que observaban que los ciclistas de alta élite del Tour de Francia eran los que menor incidencia tenían de cáncer y enfermedad cardiovascular, con respecto al resto de población. A sus coetáneos, en este caso, que no son de altísimo. Fíjate que va un poco en contra del mito este de si haces tanta bici no sé qué. Claro, ahora habría que, otra vez, hay que ver si es, bueno, que en este caso una correlación implica, no tiene por qué implicar causalidad, Claro, ¿no? porque en su caso puede ser que estén genéticamente también. Exactamente, puede ser que la genética les permita llegar a esos rendimientos y a su vez les proteja de esas enfermedades. Claro. Pero bueno, ahí tienes el dato, ¿no? Ujú. Entonces, para mí lo que me has preguntado, para mí sí que es importante mejorar el rendimiento. ¿Cuál es el problema? Que me he dado cuenta con el paso del tiempo y cuando he tenido gente que realmente se le ocurra, ¿no? Que dice, oye, mira, esta mujer de cáncer de mama está entrenando 2 veces en semana a la fuerza, está haciendo su trabajo cardiorrespiratorio y está cumpliendo, lleva 6 meses, lleva un año cumpliendo y cuando vuelvo a hacer la valoración no ha habido un incremento del 37, 40, 50, 100%, ha habido un incremento del 20, del 15, del 12%. O sea, es como has pasado de saltar 12 a 17, que a ver, que es una mejora bestial, pero es que igual hay que saltar 30. No, si es que lo Ese es el problema, ¿no? Claro, lo jodido de esto es que es un trabajo de prevención. Claro, no, O sea, para no- mí, o sea, para mí es algo que hay que hacer antes de. Sí, o sea, para mí, cuando llega la enfermedad, tu nivel de condición física y tu nivel de tu salud delimita qué va a pasar de ahí hacia adelante. Claro. Ayer recibí una chica, Cristina, que me impactó muchísimo. La conocí porque fuimos a dar una charla al Hospital Universitario de La Paz, hicimos como una tanda de ejercicio en circuito con mi compañero Alberto y la chica me acuerdo que ahí la vi. Y vi una tía súper fuerte que estaba haciendo wall balls, que estaba haciendo burpees, que no paraba, que era como si fueras un ratoncito. Y no, Sí. la tía no paraba. Y yo, pues sí, impresionante. Y es una paciente además, luego ya que hablé ayer con ella en la consulta, de cáncer de ovario metastásico, con metástasis en peritoneo, en hígado. La han operado 2 veces, la primera ya es muy heavy la operación, pero ella practicaba CrossFit y ha entrenado siempre, ¿no? Además se la ve corpulenta, ¿no? Ujú. Con un deltoide, con un bíceps, con piernas, tal. Y claro, en la valoración yo tengo estipulada una valoración, que la valoración a veces la cambio porque si me viene alguien así, pues igual valorar el equilibrio es que no me importa Claro. y puedo hacer una dominada y con otra gente hago una tracción con un TRX y veo cómo se mueve. Y esta mujer se hizo 5 dominadas, se hizo 10 flexiones en el suelo como si nada, me hizo el test de potencia en la bici y sacó, no sé, una barbaridad, 560 y tantos vatios, que no es normal, la gente no hace ni 400. Y luego el test de los 3 minutos, que es un test como muy metabólico, la mujer fue a 2,7 vatios y podía haber ido a 3, de hecho acabó con una presión de esfuerzo de 6, ¿no? Entonces, claro, y hacía, pues, yo qué sé, arrancadas con front squat con 75 kilos, o sea, la mujer anteriormente entrenaba una barbaridad y tiene unas marcas de rendimiento del precio de vaca con 50 kilos, o sea, una mujer de 50 kilos, movía una vez su peso corporal, una chica, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, y le pregunto y me dice, no, es que yo llevo haciendo ejercicio toda mi vida, y cuando tú le preguntas un poco efectos adversos, ¿de qué notas? Y me dice, no nota nada. O sea, no tengo dolor, no tengo fatiga, no tengo nada. A no ser que tenga anemia, que se ve en la analítica, que estoy más cansada, si tú me preguntas qué tengo, no tengo nada. Entonces, yo sí que en 10 años no he podido ver mucha gente que tenga un nivel de rendimiento muy top, pero cuando tú los ves y te sientas con ellos a hablar, es verdad que tiene un cáncer, es verdad que la situación no es buena, pero después de todo lo que han pasado, tú analizas un poco su calidad de vida, sus efectos adversos, su rendimiento, y son personas que están como tú o como yo, o mejor que tú y yo. Entonces, y a mí eso me llama la atención. O sea, quiero decir que yo lo que haría es investigar y estudiar a esta gente. Porque seguramente esta persona, si analizáramos metabólicamente cómo está a nivel muy, muy profundo, como el estudio que hizo Íñigo, veríamos que esta gente tiene cosas diferentes que la gente que no tiene ese rendimiento no la tiene. Y seguramente eso la protege frente a la enfermedad. Porque es una persona que ha estado durante 2 años con 36 ciclos de quimio, ha desaparecido la enfermedad, ha vuelto a aparecer y ha vuelto con quimio, y la mujer ha estado pues cada 15 días con quimio y está, como te digo, como tú, como yo, perfecta. O sea, espectacular. Qué fuerte. Es muy heavy. Claro, pero si no tienes esa base antes de No ser pasa. diagnosticado, una vez estás sufriendo un cáncer, es que entonces tú, por ejemplo, a la hora de entrenar también tendrás que llevar mucho cuidado, ¿no? Porque las adaptaciones que pueda tener esa persona serán mucho menores. Tal cual, efectivamente, porque al final el tratamiento, los corticoides, los quimioterápicos te lo contrarrestan. Claro. O sea, es un tóxico que hace que vayas a peor. Te pongo, por ejemplo, otro caso, ¿no? Con otro chico, con Dani, que estuve hablando ayer. Es un caso muy bonito. Él ha tenido 3 trasplantes de una leucemia. El tercero lo tuvo hace relativamente poco, en julio, y salió del trasplante y ha vuelto a entrenar, ¿no? ¿Qué pasa? Tenía un H, ha tenido un rechazo a nivel del hígado, ha estado con corticoides, con una dosis relativamente alta de prednisona, luego se lo han ido bajando. Y ayer hablé justo con él, le pregunté, Dani, ¿cómo? Porque él sube cosas por redes y tal, le pregunto, ¿cómo vas? ¿Cómo te encuentras? Me dice, ya me está empezando a pasar factura los corticoides porque ya noto que he perdido algún kilillo, Claro. me cuesta más aplicar fuerza, estoy más torpe y tal. Claro, pues estamos en octubre, finales de octubre,
pues llevas septiembre casi octubre, 2 meses con corticoides todos los días, pues eso al final produce alteraciones a nivel de mitocondrial, a nivel del músculo, a nivel del hueso, a nivel de la glucosa y evidentemente pues mantenido en el tiempo pues te pasa factura. Otra cosa es que te tomes corticoides una semana y otra cosa es que lo tomes de manera continuada diariamente durante 2 meses, ¿no? Sí, Entonces él me lo dice, o sea, estoy bien, pero no estoy tan bien como cuando terminamos el trasplante e hicimos todo, que el chico mejoró, el primer mes mejoró una burrada, o sea, duplicó casi todas las marcas, saltó 5 centímetros más, movió 600 vatios más en la bici en el test de 6 segundos, o sea, mejoró mucho todo. Y yo que me quedé muy contento, pero claro, esto es un long term, esto es una maratón, esto no es un sprint de 100 metros, esto tú no le ganas al cáncer en 100 metros, esto es tu vida. Entonces tú tienes que tener un hábito y un ritmo que te permita mantenerlo, porque va a haber altibajos. Y ahora él está en un momento estable, pero con una pequeña bajada, y seguramente cuando le retire los corticoides, por lo que sea, podrá volver a subir. Pero ¿qué pasa? Que Dani venía con un nivel de condición física muy bueno. Y al ser una persona joven de 29 años, con un buen bagaje de ejercicio, a pesar de que ha pasado, o sea, el tío perdió 40 kilos, tuvo un Guillain-Barré, ha tenido 2 trasplantes, este ha sido el tercero. Si tú ves los vídeos que pongo yo en redes, es que el chico se recuperó al 100%. ¿Pero por qué? Porque tenía un buen nivel de condición física y era lo suficientemente joven como para que su cuerpo respondiera. Le pasa esto mismo a alguien con un desentrenamiento brutal con 70 años y la primera trasplante se lo lleva por delante, literal. Entonces tu nivel de condición física tu nivel de salud general, que ya no es condición física, es muy, muy importante. Y ahí entra en juego el tema de la sociedad y un poco el sedentarismo y demás que hemos comentado antes, ¿no? Es que había un dato que era el 98% de las personas hacen su último sprint a los 16 años. Ese dato, por ejemplo, me lo creo perfectamente. Y hay una cosa que pregunto mucho, ¿cuándo fue la última vez que corriste a muerte a por algo? Nunca. Yo tengo gente que lo hago en la bici porque es menos agresivo, porque un sprint de 30 metros, mucha gente o no va a poder, o se va a romper el isquio, o se va a tropezar y se va a caer. Porque tiene un tema, aparte de aplicación de fuerza, coordinativo. De hecho, para mí, si tuviera que elegir un test de funcionalidad, serían 2. Sería un sprint de 30 metros con fotocélulas para ver el tiempo que tardas y luego, por otra parte, el salto vertical. Y otra pregunta sería, ¿cuándo fue la última vez que saltaste a muerte? Nunca. Fue la última vez que jugaste al baloncesto, yo qué sé, que tuviste que hacer algo extremo, pero si no lo haces desde los 16, pues con 30 esa capacidad la has perdido. Total, eso el salto, que yo lo mido, que es algo sencillo, se ve porque hay gente que le digo, mira, pon la mano en la cintura, que es un tipo de salto el más estudiado en rendimiento deportivo y en lesiones también, en rehabilitación, y vamos a agacharnos rápido y saltar. Y la gente me mira como diciendo, no sé coordinar esto, no sé hacer esto, la gente no sabe saltar. El primer día que utilizamos la plataforma de fuerza, también es verdad que fue con una persona de 70 años, la plataforma no leyó el salto, porque no detectaba que la fuerza, no sabía, no interpretaba la curva. Porque la persona, en vez de agacharse, aplicar fuerza y saltar, lo que hizo fue quitar las piernas y ponerlas. Entonces, claro, la plataforma no detectó que hubo una caída y un empuje de la plataforma y un salto. Detectó que simplemente se quitaron apoyo y se puso apoyo. Y no leía la gráfica. No me daba datos. Entonces, claro, digo, y eso me pasó con esta mujer, pero luego me fue pasando con más personas. Y dije, hostia, es que la gente no sabe saltar. O sea, antes de valorar el salto, tengo que hacer una reintroducción a saltar en la parte más o menos, vamos a decir, coordinativa. Y luego ya gente que ya te digo que la media de salto que tenemos, ayer lo miden en 15,7. Y esta chica, por ejemplo, me saltó 23. Y la gente que tengo más en forma y que está mejor salta de 26 hacia arriba, de 20 hacia arriba. ¿Cuál sería la media? Si pudiésemos hacer esa prueba para toda España, ¿qué media saldría, tío? Menos de 20, seguro. Segurísimo. Luego, claro, luego te aparece una persona quizá como Alfonso, como tú o como yo, que salta pues 40 más. Que te la sube, está exactamente, claro, o mi compañero Manu, que además hace muy bien los movimientos olímpicos, hace CrossFit y tiene una capacidad brutal de saltar 60, es una locura. De hecho, cuando fuimos al laboratorio en Murcia con Carlos Pérez, se quedó flipado porque Manu era capaz de saltar más de 20 centímetros con 80 kilos a la espalda, ¿no? O sea, este chico con 80 kilos salta más que muchos de mis pacientes. Claro. Él es muy fuerte, ¿no? Yo lo hago con 44, pero es que muchos pacientes ni con su peso corporal son capaces de llegar a 20. Claro. Es como un punto que se supone que es el punto donde se produce la máxima potencia. Quiere decir que son extremadamente débiles. Sí. Entonces, claro, yo estoy seguro que es menos de 20, casi seguro, porque mido mucha gente todos los días, todas las semanas tenemos valoraciones de gente que entra nuevo al centro y la mayoría no salta más de 20. Es que es como la... Y 20 es muy poco, ¿eh? Sí, no es nada. Que no es nada. Qué vasto. Y luego la mayoría... Es que estamos como muy poco preparados. Sí. O sea, tú lo piensas y dices, pero ante cualquier catástrofe... No, está frito. O sea, ¿qué pasa? Sí. O sea, yo por eso cuando tú lees estudios, ¿no? Lees estudios epidemiológicos, hay uno muy bonito del Instituto de Cooper que tiene millones de datos, ¿no? Pero claro, yo estoy diciendo, es que estos datos están medidos hace 40 años. Y muchos de ellos en sujetos varones, sujetos deportistas. No hay gente que lleva 30, 40 años de sedentarismo. Y sobre todo desde edades tempranas, porque tú puedes llevar un sedentarismo de 20 años, pero de niño haber hecho un montón de ejercicio, ir al campo, correr, y luego de adulto seguir manteniendo alguna actividad deportiva y con 60 tienes reservas. Pero es que aquí va a haber niños dentro de 20 años que no han hecho ejercicio desde que tienen 10.
ni nada. Entonces, claro, es que ya con 20 no saltaban, con 30 no saltaban. Claro. De hecho, pasa mucho recibimos mucha mujer joven con osteoporosis también, a veces precedido de la medicación de privación hormonal, pero es que yo digo es que seguramente tu osteoporosis viene antes del cáncer, porque tú no has llegado a generar un pico de masa ósea lo suficientemente alto porque no has hecho nada durante tu adolescencia o tus edades sensibles. Entonces, claro, no es lo mismo llegar a un pico de masa ósea aquí con 21 años que llegar aquí. Claro. Pues esta que ya tiene una osteoporosis con 21, pues que con 40 lo va a tener seguro, con cáncer o sin cáncer, con hormonas o sin hormonas. Entonces, te lo juro, es una cosa que me ha impactado mucho y yo lo primero que haría, que lo has dicho ahora, Cristóbal, es recopilar datos. Yo lo que estoy haciendo es recopilar datos y me está dando mucha experiencia y mucho criterio Recopilas datos de tus pacientes. de mis pacientes, Claro. pero que estoy seguro que me cojo a mis pacientes y me cojo a coetáneos sin cáncer y no hay diferencia. Ya. O sea, Javier Butragueño estuvo en una valoración de una chica de un linfoma, que el linfoma lo pasó hace 2 o 3 años, y la chica vino a la valoración, hicimos la valoración completa. Ella se fue luego, él estuvo presente y cuando se sentó conmigo me dice, joder, macho, dice, el rendimiento es muy bajo. Y le digo, Javi, y esta está en la media. Esta no es tan mal, o sea, está saltado 12, o sea, no está tan mal como el resto, ¿no? Si te enseño datos, tal, y dice, joder, es que entonces estamos jodidos. Digo, sí, estamos jodidos, no por nada, sino porque el techo es pequeño, el margen es pequeño, y porque el trabajo que había que haber hecho con esta mujer, pues tenía que haber sido hace 30 años, ¿no? Claro. Yo a la gente le pongo el mismo ejemplo. Es como si ahora me llega una persona con 60 años que quiere aplicar, ¿no?, a un trabajo y resulta que no sabe ni leer ni escribir. Y no sabe nada de leer y escribir. Es que tengo que ponerme a enseñar a leer y escribir, pero le va a costar mucho más con 60 que con 5. Claro. Entonces, claro, está perjudicado en su capacidad de aplicar un trabajo. Pues en el caso del cáncer o en el caso de la patología o de la salud, si tú no has desarrollado unos contenidos y has desarrollado un rendimiento de pequeño, delante de tu edad adulta y encima con un cáncer y con los fármacos del cáncer, va a ser complicado que mejoremos, ¿no? Y si muchas veces se mejora, y es curioso porque se mejora no porque el ejercicio haya mejorado el rendimiento per se, sino que estabas tan mal que lo único que podías hacer era mejorar. A peor no podías ir. Sí, sí, está claro. Es muy fuerte. De hecho, yo tengo un ejemplo cercano en mi padre, que tiene 60 años, que empezó a montar en bici, yo creo, como hace 7, 8 años. Y al principio como que le daba miedo apretarse y tal. Y luego aquí vino Ángel Durante y nos dijo, tío, o sea, tú te haces mayor en el momento en el que dejas de apretarte. Sí. Sprinta, tal. Y él ahora, Mira, cuando sale en bici, se pica conmigo, porque él va con eléctrica, y se pica eso conmigo, es. se pone el tío ahí a 300 Mira, vatios te y le sube el cuento- pulso y se encuentra de puta madre. Te cuento una anécdota que más me ayudó mucho a Ángel, a ver si le veo. Me ayudó mucho porque Ángel nos pasó un hombre que ha cumplido 84, tiene 83. Le entrené a mi compañero Alberto, ¿no? Viene él y su mujer. Además, la mujer no quería entrenar y ahora le gusta entrenar. Y el hombre es una persona, o sea, Martínez tiene 83, pero podía tener 30. Es espectacular. Es una persona con ilusión, con ganas, con dudas, con humor, ¿no? Es increíble. Y me llamó la atención porque cuando le valoramos, joder, dije, tío, está de puta madre. O sea, que saltó casi 20, saltó 19 con 83 años. Dice, saltas tú más con 83 años que chicas que tengo con 28, independientemente del cáncer. Y es espectacular. Entonces empezó a entrenar y ha mejorado muchísimo. Le entrena Alberto, además le entrena, pues eso, hacemos tema de pirometría, salto al cajón, no desde el cajón, hacemos muchas cosas, ¿no? Y además intentando meter ese componente de velocidad, que una persona mayor ya no es que sea débil, sino es débil con su peso corporal. Claro. Se mueve lento, tiene mala movilidad, le cuesta levantarse una silla del suelo. Y el tío, la verdad que muy bien, desde que vino tiene una buena funcionalidad, ¿no? Y ha mejorado mucho. De hecho, era capaz de saltar un cajón de 45. Y tuvo pues una revisión con el neurocirujano y le dijo que eso era una locura, que cómo íbamos a entrenar así y tal. Y gracias a Dios fue con Ángel Durante en julio y Ángel le dijo, pero ¿cómo que has dejado de entrenar? ¿No? Y le estuve viendo, pero a ver, ¿qué hacéis? ¿No? Porque cuéntame un poquito tal. Y le estuvo contando a Martín lo que hacían con nosotros, ¿no? Y dice, hombre, si saltas del cajón al suelo, pues entiendo que eso es un impacto muy grande para quizá tu columna o tus articulaciones, ¿no? Que se puede medir con la plataforma de fuerza, podemos medir Newton para ver si realmente es un impacto grande o no, si sabe amortiguar, pero saltar al cajón no lo veo problemático. Y se llevó a este hombre, Martín, al sillón de la consulta y dice, vamos a saltar al sillón. Y dice, sí. Y dice, yo lo voy a hacer primero yo, luego lo haces tú. Y el tío se puso a saltar, que estaba la mujer mirando, estás loco, ¿eh? Al sillón y Martín empezó a saltar. Y venga, otra más, y otra más, y otra más. Y al final le dio la confianza suficiente porque le dijo, tú tienes 83, ¿cómo qué te quieres ver? ¿Como uno de 83 o como uno de 50? Y dice, hombre, yo como uno de 50. Pues si te quieres ver como uno de 50 y quieres estar como uno de 50, tienes que seguir haciendo lo que haces con uno de 50. O sea que si dejas de saltar al sillón, en este caso al cajón, y dejas de entrenar, te vas a parecer más a un 84 que a un 50. Y dice, joder, pues tienes razón, tal. Y volvió a entrenar con nosotros y la verdad que le vi ayer y está súper bien el tío. Joder. O sea que me alegro un montón porque al final el problema que hay, que es lo que a mí me cabrea, es, ok, podemos si quieres no saltar al cajón de 45 a hacer otro tipo de trabajo, ¿no? Pero es que este hombre con 83, como deje de entrenar, la pérdida es bestial. Claro. No es lo mismo dejar Sí, de o sea, entrenar si tú con nunca... 30, Sí. 6 meses que dejar de entrenar con 84. Mi pregunta es, si tú haces todo, tú ponte que llegas a un nivel físico en el cual eres capaz de
Sí, tiene un rendimiento bueno. En términos de bici, pero para poner un número exacto, ¿no? Pues por hacer a 250 vatios una hora. Es bastante bestia, está muy bien. Sí, vale, bueno, pues vamos a poner algo más menos bestia. 200 vatios o 220 vatios, ¿vale? Sí. 220 vatios una hora. Que va a depender de tu peso, pero bueno, yo siempre hablo por vatios kilo porque me hace una referencia, ¿no? Pero vamos a poner un dato así. Sí, 220 vatios. Si tú haces 220 vatios una hora todos los días, eso sería espectacular. El resto de tu vida, o sea, ¿en qué momento, o sea, cuándo no eres capaz de hacerlo? Seguramente pasado mucho tiempo, porque la capacidad que tienes de adaptación fisiológica, si lo haces desde pequeño, es espectacular. Es increíble. Si tú no paras. Si no, el tema es parar. El tema es parar y cómo te paren también. No es lo mismo parar por una lesión o por un cáncer que parar porque no has tenido mucho tiempo, ¿no? Claro. Y también cuánto tiempo pares. Pero hay una cosa que es verdad, que las adaptaciones a nivel mitocondrial se pierden muy rápido. Claro. En una semana tú ya tienes ciertas desadaptaciones. Y esto lo puedo hablar con Alfonso, que es increíble. O sea, por eso es tan importante el tema de... Yo a la gente le digo, yo competí en culturismo en 2015, gané un Arnold Classic, casi más 10 kilos más que ahora. Parecía otra cosa. y yo lo que he perdido rendimiento. Claro que he perdido rendimiento, porque claro que utilicé farmacología y claro que hubo un tiempo que me saturé y dejé de entrenar mucho. Nunca he dejado de entrenar, pero pasé de 7 días en semana, pues doblar entreno, a pasar a 3 días en semana. Perdí un montón de rendimiento. Pero lo que te digo, esos valores que tú has dicho que tengo de RM, de la banca, de la sentadilla, del peso muerto, son gracias a que en esa época me apreté mucho. Claro. Entonces hice un pico muy alto, que tampoco es altísimo, pero es bueno para una condición de salud general. Y aunque haya bajado, sigo pudiendo mantener ciertos niveles de fuerza, aunque no de masa muscular. Y eso me va a proteger. Ahora, como te digo, el volumen que hace falta, que hay una publicación de Menno Gelsenman, que la compartió hace poco, de cuál es el volumen mínimo para conseguir mantener los niveles de fuerza, no es muy alto. Estamos hablando de un par de series por movimiento a la semana. O sea, con 2 días de entrenamiento de fuerza con un volumen ridículo es capaz de mantener la fuerza. Evidentemente, sujetos jóvenes sanos. Otra cosa es que ya seas un adulto mayor con resistencia anabólica y con dificultades, o una persona con patología. Seguramente el nivel de entrenamiento o el volumen es un poquito mayor porque eres más resistente. Sí, estás remando en contra. Pero no hace falta tantísimo. El tema es que si tu base es muy baja, pues es que no hay que mantener. Yo a la gente digo, ¿cómo vas a mantener algo que no tienes? Voy a mantener mi capacidad de salto, pero 60 10 centímetros. Hay que mejorarlo, no hay que mantenerlo. Tengo un consumo de oxígeno de 28 mililitros, que hay que mejorarlo, no hay que mantenerlo. Tengo de 50, tengo de 60, tengo de 70, vale, manténlo. Incluso puedes perder un poco, pero el problema es ese. El problema es no tanto la cantidad de ejercicio que hay que hacer para intentar mantenerlo, sino es si ese nivel de rendimiento que tienes es digno de mantener o hay que mejorarlo. Tú con tus pacientes que vienen a verte en la consulta, ¿te cuesta...? Bueno, supongo que si van a verte es porque ya están medio convencidos. Tienen interés, sí. Tienen interés, ¿no? Pero ¿qué es lo que cuesta para que entiendan que el deporte es tan importante? O sea, hay cierto miedo, pues yo me imagino una persona con cáncer igual dice, joder, no voy a entrenar porque estoy débil. La situación ahora mía personal o el perfil de personas que acuden a nosotros, la barrera del miedo la tienen relativamente superada. O sea, ya no tienen tanto miedo. O sea, son conscientes de que el ejercicio es importante. ¿Cuál es la barrera? La barrera es que realmente no lo llegan a percibir del todo. ¿La entiendes? O sea, hay una cuestión que yo me he dado cuenta que es importantísima, que la gente al final necesita percibir que esto le viene bien, le sienta bien. Necesita darse cuenta de ello, ¿no? Y realmente para tú percibir que te encuentras mejor y que te aporta un valor extra, tienes que llevar un tiempo entrenando de manera constante, tienes que hacer las cosas relativamente bien y a partir de ahí le empiezas a dar valor. Pero la gente no le cuesta porque no le da el valor suficiente, ¿no? El reel que te comentaba que tuvo 400.000 visualizaciones fue algo tan sencillo en un congreso que me preguntaron, ¿no? Como joven emprendedor por el tema este del ejercicio de cáncer, y yo dije, mira, y la cifra está, 7 de cada 10 españoles no hacen nada, ¿vale? Está en el Instituto Nacional de Estadística, NN. De los 3 que te quedan, 2 hacen algún deporte, que suele ser el típico weekend warrior, ¿no? El que dice que juega al pádel, va al partido el fin de semana, que tampoco eso cuenta. Sí. Y luego hay uno de los 10 que hace ejercicio, que por otra parte es una encuesta. Cualquier persona tú le preguntas que hace algo de deporte y además siempre todo el mundo dice el triple de lo que hace. Hay que multiplicar por 0,25, ¿no? Por 0,5. Entonces, realmente hablaríamos que un 10% de la población hace algo de ejercicio de manera recurrente y regular y se supone que tiene un buen nivel de condición física, que habría que valorar, ¿no? A mí me encantaría la pregunta que has hecho. Vamos a valorar a toda España y ver su consumo de oxígeno y te darías cuenta que la media es súper baja. Entonces, lo que decía era básicamente que la gente no tiene dinero, no tiene tiempo, pero luego yo me compré un iPhone 15, este de aquí, que cuesta una pasta, lo valoro, bueno, pues realmente puedo hacer la función de otra cosa, pero como todo el mundo tenemos todo con Apple, tenemos las aplicaciones cada día y hace vídeos y me sirve para Reel y para mi trabajo, pues vale, lo invierto, ¿no? Y cuando yo fui allí a comprarlo, dije, oye, no, mira, que busco un iPhone 15, el de menor gigas, tal, algo sencillo, algo rápido y tal.
Y me dice, sí, vale, perfecto. ¿Puedes dar una señal? Y yo digo, ¿cómo que una señal de qué? Pues sí, me lo llevo. Y dice, no, es que no hay en stock. Tiene que esperar 2 semanas. Digo, ¿cómo va a esperar 2 semanas? Digo, vale, pues ¿cuánto hay que pagar? 100. Venga, pues pongo 100 euros. Ah, ¿pero lo va a pagar? Y digo, sí, lo voy a pagar. Dice, yo pensando por dentro, ¿cómo no voy a pagar 100 euros si me voy a gastar 1.500? Dice, no, es que la gente no lo paga. Digo, hostia, la gente no paga. O sea, la gente lo compra sin tener el dinero porque lo hipoteca, ¿no? O consigue un préstamo. Digo, este de locos, ¿no? Entonces en el congreso dije, la gente no tiene tiempo ni dinero para hacer ejercicio, pero tiene tiempo para comprarse un iPhone 15. Digo, no es coherente, ¿no? Entonces yo el problema que le veo es que no hemos sabido darle el valor suficiente. Y porque realmente para ver un valor suficiente y verlo y percibirlo hace falta un volumen de entrenamiento y una cantidad importante. Ese es el problema. ¿Y es un tema de no ver valor suficiente al deporte o es un tema de... Bueno, esto suena un poco fuerte porque estamos hablando de pacientes con cáncer. Sí, Entonces, de gente que está pasando. sí, gente que lo está pasando mal, ¿no? Pero, o sea, ¿tú ves que haya cierta hasta pereza por esa gente? O sea, Sí, tienen que querer estar bien. O sea, tiene que quererlo mucho. Mira, hay un libro que me gustó a mí mucho no me acuerdo el autor, se llama Cómo hacer amigos e influir en las personas. Y habla de como de 7 pecados capitales por los cuales la gente mueve el culo, ¿no? sí. Uno habla del sexo, la alimentación, el bienestar de tus hijos, el ser recordado, ¿no? El trascender. Habla de varias cosas. Son como 7 puntos que son por los cuales la gente vive, se mueve, ¿no? Y claro, y el ejercicio físico, que hay un antropólogo muy bueno, Lieberman, que tiene un libro, de hecho lo quiero comprar y leerlo completo porque he visto podcast y demás, explica que el ejercicio físico desde un punto de vista fisiológico es repelente. O sea, tu cerebro y tu ser no va a gastar calorías y va a gastar energía porque sí, porque tiene que preservarla para cazar, para comer, para reproducirse, para subsistir. Entonces realmente el ejercicio provoca una respuesta aversiva, una respuesta no agradable. Otra cosa es que tú hagas ejercicio. Hay una cosa que está estudiada, que lo estuvimos viendo ayer con Javier Butragueño en el encéfalo, en el cerebro, que es muy curioso, que la gente, por ejemplo, con obesidad y con trastorno de la conducta alimentaria y con alteraciones, el ejercicio, cuando empieza a subir la intensidad, experimenta miedo, experimenta dolor, experimenta sentimientos repulsivos, no le gustan. Y sin embargo, los frikis del ejercicio y los dopaminérgicos y la gente que de alguna manera le encanta el ejercicio es gente que es que incluso satánica con el ejercicio, esas altas intensidades les da placer, les da bienestar. Seguro que habrás tenido gente que dice que le encanta la alta intensidad, que le pone, que tal. Sí. Pues es que cómo funciona el cerebro en esas dos personas es diferente. Y la mayoría de la población, que además estoy artículos que investigan un poco la adherencia al ejercicio, te dice que la alta intensidad por encima del segundo umbral, cuando empiezas a jadear, la gente no lo tolera. Es más, es negativa. Y hay un artículo muy chulo del 2021 que habla de las adaptaciones del entrenamiento cardiovascular al consumo de oxígeno, que dice que muchas veces falta ya no solo volumen, sino falta la suficiente intensidad para conseguir adaptaciones. Pero es tan strenuous, tan extenuante y tan estresante que la gente no lo tolera, ni lo acepta, ni lo adapta. Entonces, mis pacientes, yo que veo que hay un artículo del 2017 y del 2011 muy chulo de Ormel y de Ottenbacher que habla de cuáles son las barreras que tienen las personas con cáncer a hacer ejercicio. Y las barreras no son diferentes a las de población general. Las barreras tienen que ver con la localización del centro de entrenamiento, la motivación previa, el previamente haber hecho ejercicio físico, si tienes o no muchos efectos secundarios, si tienes apoyo familiar. Son aspectos que tiene tanto una persona con cáncer como una sin cáncer. Sí. Entonces, claro, al final yo digo, no es que las personas con cáncer no hagan ejercicio porque no lo valoren, no lo vean. No lo hacen como no lo hace la población general. Yeah. Porque tienen las mismas barreras. ¿Qué pasa? Que como yo he tenido un buen marketing, una buena comunicación, he salido pues como tú, con podcast y tal, he conseguido que la gente que tiene no solo la capacidad económica, sino el interés suficiente, acuda a mí. Esa es la diferencia. Y esto, la semana pasada en el Hospital Universitario de Guadalajara, hubo a mi derecha, estaba Chema, que es una persona que lleva la Guapo, igual te suena, que es la unidad de apoyo al paciente oncológico. Y yo ahora mismo, nosotros tenemos en activo 125 personas de proceso oncológico que vienen a la semana a entrenar con nosotros una vez en semana. Y tenemos luego otros 60 que entrenan de manera online, con el equipo que tengo online. ¿Vale? Pues más o menos hablamos de unos 170, 180, 185, depende, porque hay meses que hay gente que se da de baja, hay gente que entra de baja. Pero una media que podemos mover nosotros, que somos 5 trabajadores presenciales en el centro, que yo hago menos entrenos, y otros 2 que son online, que podemos mover unos 180 pacientes aproximadamente al mes. Y luego la Guapo, que es una unidad de apoyo al paciente oncológico, que es gratuita, que da servicio de nutrición, de ejercicio, creo, de psicología no, y de fisioterapia al paciente oncológico, tiene solo 150 a nivel presencial y tiene unos 70 de lista de espera. Y es gratis. Y es gratis. Y encima tiene concierto, tiene cierta comunicación con 4 hospitales grandes de Madrid, del norte, que son La Paz, Ramón y Cajal, el Infanta Sofía, el Infanta Sofía, y creo que era el Portahierro. Y ahí seguro que puede haber 5.000, 6.000, 10.000 pacientes. Entonces, claro, ¿cómo es posible que decía Chema? Dice, es que no hay un interés real. O sea, nosotros en la Guapo teníamos que tener 15 sedes en Madrid y teníamos que tener una lista de espera de 4.000 personas. Y tenemos 150, tenemos una lista de espera de 70. O sea, que incluso dándolo gratis no hay interés.
O sea, es un tema que es comunicación. Es comunicación y marketing, comunicación y marketing, comunicación y marketing. O sea, no es una cuestión de si el ejercicio es bueno o malo, el ejercicio es positivo, siempre te va a dar un beneficio. Podrá ser mayor o podrá ser menor, pero te va a aportar un beneficio. Ahora, si no sabemos comunicar la importancia que esto, si no sacamos casos de éxito, si no enseñamos que se puede llegar a hacer, no sirve. Yo la primera duda que tuve cuando monté el negocio, dije, oye, si esto no lo hay en España, si esto no lo hay en Europa, si esto no lo hay en ningún lado, puede que sea porque no es un negocio, pues no funciona. Y luego empecé a trabajarlo y después de casi 10 años veo que funciona. Pero mi pareja que me ayuda con el teléfono y yo que trabajo todos los días veo que a pesar de empujar muy fuerte y dedicar 15 horas de trabajo al día durante los últimos casi 7 años a ello, hay reticencia. O sea, hay dificultades, ¿no? O sea, yo ayer lo ponía en una historia y digo, no puede ser que yo a las 9 de la noche hoy, que acabamos en el centro, me ponga a entrenar y hacer mis intervalos que me apetece cero, después de un día de lluvia, un día currando, por aquí por la mañana, luego trabajando, luego reuniones, y tú que tienes un cáncer, que tienes todo el día de baja y no tienes nada que hacer, te dé pereza entrenar a las 12 de la mañana. O no puedas porque tal, y no puedes un día, y no puedes otra semana, y otra semana, y digo, es que no, para ti no es prioritario porque o no lo entiendes, o no ves el valor, o no sé qué está pasando. Y una frase que quiero que quede en el podcast, que es muy importante, que yo me he dado cuenta con el tiempo, y de hecho yo me represento con eso, es que muchas veces el ejercicio no es lo que te aporta, que te puede aportar mucho, sino que el hecho de no hacerlo te resta una barbaridad. No es que el ejercicio te vaya a curar del cáncer, no es que el ejercicio vaya a mejorar tu consumo de oxígeno un 20%, pero es que si no lo haces, sí que empeoras un 20%. Si no lo haces, sí que tienes resistencia a la insulina. Si no lo haces, sí que te inflamas. Si no lo haces, sí que pierdes función muscular. Si no lo haces, sí que pierdes masa muscular. Y esa pérdida es mucho más preocupante que la posible ganancia de lo que sea. O sea, no lo hacemos por mejorar, lo hacemos por mantener. Que es lo que me preguntabas tú antes. Hay unas edades sensibles para mejorar tu condición física y mejorar tu salud, y a partir de ahí, el no hacerlo te va a hacer empeorar mucho. Claro. Pero no va a hacer que mejore mucho más. Que eso es lo que le digo a mis pacientes. O sea, los 3 primeros meses, 12 semanas vas a mejorar bastante, puede que un 20%, un 30%, depende en qué capacidad, y a partir de ahí, lo que hay que hacer es mantener. Pero que si te das el lujo de abandonar 6 meses, la pérdida es bestial. Y recuperarlo te cuesta. Y encima si estás con corticoides, con quimio, con cirugía, vas a peor. Entonces, eso es una cosa importante. No es tanto lo que el beneficio te puede dar del ejercicio como te lo da el fármaco con respecto a la pérdida. Y pongo un ejemplo que lo habrás hablado con Alfonso, el Ozempic, ¿no? Sí. Los agonistas estos de GLP-1, con todo el cariño, son la hostia. Son fármacos que reducen Me acuerdo que Javi ponía un artículo de New England Journal que reducían, no sé si 39 puntos la PCR ultrasensible. O sea, reducen la inflamación. Sí. La reducen. El ejercicio, bueno, puede ayudar a reducir un poco, pero es que el ejercicio va a tener una serie de beneficios cualitativos y adaptaciones que no va a hacer el GLP-1. Ya. De hecho, hay gente que es resistente a GLP-1, que no responde muy bien y seguramente tenga que ver con que su masa muscular y sus receptores no están lo suficientemente acondicionados para que eso realmente se utilice. Entonces, como digo, y de hecho Javi publicó en un Nature Metabolism un término brutal, que me alegro que lo haya acuñado, que es la alianza metabólica, que ya no es el fármaco o el ejercicio, es el fármaco más el ejercicio. Claro. Que no deja de ser el doping de toda la vida. Claro. Pero en vez de en rendimiento, en patología. Pero como te digo, al final para mí, Cristóbal, lo importante es que el ejercicio no es tanto los beneficios que te va a proveer, que a veces los magnificamos y elevamos a un nivel que no se corresponde, pero es que el hecho de no hacerlo te va a restar una salud que no hay fármaco ni no hay estrategia que sea capaz de compensar. Lo que pasa es que es duro hacer algo que no te va a aportar un beneficio, sino que lo que hace es mantenerte. Claro. Porque tú vas viendo las métricas, yo mismo, ¿no? Yo en Empresa de Banca sé que el RM es muy difícil que lo mejore entrenando 2 veces la banca en semana. Claro. O entreno 5 veces en semana la banca, duermo 8 horas todos los días, me quito estrés, mejoro mi nutrición, incremento algo de suplementación e incluso si utilizase farmacología y que evidentemente el precio de banca va a mejorar. Pero ahora mismo con solo mantener esos que no baje de 120 el RM, yo soy, vamos. Sí, bueno, o sea, de todas maneras también te digo, o sea, lo jodido aquí es que el esfuerzo que requiere mejorar es muchísimo, pero como te has dicho, el esfuerzo que requiere mantener no es tanto. No es tanto. Entonces, el problema es cuando no tienes nada que mantener. Claro. Es el problema. Joder, hay que empezar de base. Exactamente. Entonces, a tus pacientes, ¿qué tipo de entrenamiento estás haciendo? Porque por lo que te oigo hablar y tal, a mí me da la sensación de que lo importante al final es como el entreno cardiovascular, o sea, Sí, correr, bici, etcétera. Hay una cosa que a mí la gente me conoce como... Esto fue muy gracioso en Murcia, hace ya un par de años, fui a dar ahí una formación y por la calle, como a las 3 de la mañana, que te habías terminado de cenar, tomar algo y tal, volvíamos al coche para volver al hotel y me paró un chico, yo pensé que nos iba a robar la cartera, literal, que dice, perdona, Mario, tal, oye, ejercicio de cáncer, entreno a la fuerza. Y digo, hostia, pues este me conoce, y yo no le conozco, no sé quién es. No, es que te sigo en redes, me gusta el contenido, tal, ¿me puedo hacer una foto? Hombre, sí, claro, tal, hacer una foto, oye, sigue así, no sé qué tal. Y claro, y la gente me conoce como Mario Redondo, ejercicio de cáncer, entreno a la fuerza, ¿no? Y además le doy mucha importancia al trabajo de fuerza. Pero en Pero Instagram no pone eso. no, o sea, no es que no ponga eso, pero es como si tú me sigues en podcast y me escuchas y tal, es como el mensaje que yo suelo transmitir a la gente, ¿no? La importancia que tiene el trabajo de fuerza, el mantener la masa muscular y tal. Pero a efectos prácticos es una manera tanto de marketing como de hacer entender a la gente que tiene que entrenar, que tiene que movilizar cargas. Pero si tú me preguntaras, oye,
¿qué es lo mejor que puede hacer un paciente oncológico? Pues yo te diría, entrenar 2 o 3 veces en semana el trabajo de fuerza, que no hace falta que sea un trabajo tipo culturista, al fallo muscular, por grupos musculares, no. Es tener una buena condición de fuerza muscular para aplicar fuerza ante diferentes ejercicios, movilizar diferentes cargas. No hace falta llegar al fallo, no hace falta ganar muchísima masa muscular. De hecho, no es tan importante la ganancia de masa muscular como la funcionalidad. Y una vez que has hecho tus 2 o 3 días de fuerza, ¿vale? Que tiene otros beneficios, por ejemplo, para la parte cardiorrespiratoria, que además aumenta la resiliencia de los tejidos, la capacidad de los tejidos y demás, como del hueso, por ejemplo, de las articulaciones y tendones. Vete a caminar, o vete con la bici, o vete con el remo, o vete a nadar durante horas, horas, horas y horas para generar una buena base aeróbica y una buena base metabólica. De hecho, los ciclistas de alto rendimiento tipo pues, Pogačar hacen, no sé, el 80% de su trabajo en zona 2, en zonas bajas. Lo que pasa es que, claro, Pogačar va a 320 vatios en zona 2. Sí, sí. Yo voy a 120, 140, ¿no? Entonces, esa es la base. Y luego hacen el 20% en trabajos mucho más intensos, ¿no? Entonces, yo, si le tuviera que dar la recomendación a un paciente, seguramente sería eso. ¿Cuál es el problema de eso? Que sacar 2 días en semana o 3 para entrenar la fuerza se puede hacer. Tú sacas 3 veces en semana 45 minutos para hacer tus series, tu calentamiento y tal, o tus intervalos. Pero sacar 9 o 8 horas a la semana para rodar la bici, eso es lo jodido. Sí. Pero eso es lo que yo considero que tiene un mayor impacto sobre la enfermedad. Y a la gente le digo, mira, sé que es un rollo porque estoy pidiendo que hagas 2 horas al día de algo cardiovascular, pero la ventaja es que te estoy pidiendo que esas 2 horas sean sencillas. Claro. Estoy hablando... También se pueden sean introducir. suaves. Puede ser andar, puede ser. Para mí, de hecho, la clave es, si tú puedes, es dentro de esos bloques del día, que tú acumules bloques de 20, 10, 15, 30 minutos. Por ejemplo, te lo he dicho ayer. Ayer llovía y tal, tengo el coche en taller, pues hoy me venía en metro y me venía andando. ¿Por qué? Porque así acumulo 30, 15, 20 minutos de caminata. Y así voy sumando, porque Claro. si no, no lo hago. Si Sí, no, sí, todos sí. tenemos un trabajo sentado, en oficina, en Sí. el banco, en el despacho, en la consulta, estamos todo el día Sí, sentados. sí, de hecho es algo Es difícil. Yo tengo un reloj ahora que... Sí, yo también, y me dice, levántate. Total, pero que me avisa ni cada tanto, cada hora. Pero tronco, yo flipo porque digo, hostia, A mí me avisa ahora. Sí, sí. Me dice, tú llevas 1 hora sentado. Y yo, no jodas. O sea, si acabo Y de no, sentar. y no te das cuenta. Entonces yo para mí es la clave. Y además la gente que está con un proceso oncológico realmente está de baja porque tienen muchas visitas médicas, consultas médicas, tienen que ir, pues yo que sé, al oncólogo de radioterapia, al oncólogo médico, al cirujano, al cirugía plástica, preparar no sé qué, la analítica, las pruebas complementarias, quizá tienen que ver a otro especialista, pues el endocrino con tal. Y bueno, la quimio, la radioterapia, lo que sea. Entonces están de baja porque tienen que tener tiempo para sus terapias. Pero es que, bueno, ir al hospital te puede ocupar la mañana, pero luego tienes la tarde libre. O puedes ir la tarde y tienes la mañana libre. Y tienes una semana entera para incorporar esto. Entonces, yo creo que, como te digo, es un tema de educación, de hábito, de facilitarlo. Sé que es difícil, pero es que hay que hacerlo, es que es muy importante. Sí, sí, es lo que hay. O sea, yo ahora día de hoy entreno no por estética, sino porque soy consciente de que tengo que mantener el rendimiento. Y cuando dejo de entrenar un poco más de lo normal, una semana, porque me voy de viaje de trabajo, de vacaciones, y no consigo encajarlo, cuando vuelvo a ponerme en la bici, digo, hostia, los vatios ya no son... Los vatios son duros. Yo siempre digo que la bici es durísima porque Durísimo. a nada que estás un poco fuera, tal, de vacaciones o lo que sea, vuelves Lo y dices, notas. ya no sé montar en bici. Es brutal, o sea, es muy, muy heavy. Digo, la bici como la carrera o alguna parte más cardiorrespiratoria. Por eso es tan importante moverte todos los días y a cierta intensidad. Tú cuando miras, o sea, cuando trabajas con tus pacientes me has dicho que hay una gran diferencia entre masa muscular y Sí, fuerza útil, digamos. tal cual, tal cual. De ¿Eso hecho, cómo se mira? O sea, porque yo muchas veces lo pienso. No, no, pero, Yo a mí estéticamente digo, coño, pues si parece que estoy muy fuerte, luego voy al gimnasio y hay un tío súper delgado. En Jairos me pasó, por ejemplo, con un oyente que nos escucha, que vino a saludarme tal, tú, el día en doble se había quedado segundo. claro. Joder, no me acuerdo su nombre, Iker, no sé qué, pero había quedado segundo. Tronco, tú le miras y, pues si tengo yo, pues yo estoy mucho más fuerte. Claro, no estoy claro. mucho más fuerte. No, Entonces, exactamente. O ¿eso sea, cómo se mira? ¿Cómo se sea, trabaja? sí, hay una cosa que es importante, que una cosa es la ganancia de masa muscular y otra cosa es la ganancia de fuerza muscular. Son dos cosas diferentes, ¿no? Aunque suene, o sea, sí que es verdad que en un long term, ¿no? En un largo plazo van de la mano, pero a efectos prácticos no tienes por qué tener una grandísima masa muscular para tener mucha fuerza, ¿no? Es más dependiente del sistema nervioso y otras adaptaciones. Entonces, hay un especialista, hay un catedrático, Juan José González Boadillo, que él, bueno, durante muchos años ha explicado la importancia de medir la velocidad en el entrenamiento de la fuerza. Y básicamente hay otro profesional, Fernando Pareja Blanco, que sacó un estudio que yo lo pongo siempre en los cursos, que él demuestra que hacen 2 grupos, ¿no? Un grupo de sujetos jóvenes deportistas, un grupo entrena con la misma carga, pero al fallo muscular cerca del fallo y perdiendo un 40% de la velocidad de ejecución, y otro grupo pierde un 20%, ¿no? O sea, uno pierde menos velocidad que el otro. Pues el grupo que pierde menos velocidad, que a su vez hace menos repeticiones y acumula menos fatiga,
gana más fuerza muscular, aunque menos masa muscular que el grupo del 40%. En resumen, si tú entrenas la fuerza con un componente para ganar masa muscular, tienes que entrenar cerca del fallo al fallo, pero eso, aunque tú no te lo creas, te vuelve más lento y te vuelve más débil que si entrenas con las mismas cargas con una intención de moverla rápida y pierdes menos velocidad porque generas más adaptaciones a nivel del sistema nervioso. Entonces, el objetivo realmente en los pacientes, como te he dicho, no es que se produzca una ganancia de masa muscular, aunque los estudios lo corroboran y no te explico por qué, sino que se produzca una ganancia de la fuerza muscular, que es lo que realmente expresa que el sistema está funcionando guay, que es lo que has dicho tú. A mí me da igual que pese 150 kilos de masa muscular si luego la barra la mueves con 0,5 veces tu peso corporal, es que es muy débil. Y me interesa casi que peses 50 kilos y muevas 200 kilos, porque eres mucho más fuerte. Y eso se manifiesta muchísimo en capacidades como el salto o el sprint. Gente que es capaz de mover un peso muerto con 300 kilos y le pides sprintar y se cae. O sea, es muy fuerte con una carga externa en un movimiento muy específico que entrena constantemente, pero luego a la hora de la funcionalidad de un día a día o algo más atlético, es torpísimo. Pues tampoco me sirve, eso no es saludable. Entonces, lo que te decía básicamente era eso, que yo necesito que mejore la función. Por eso mide la función. Y la función no es cuánta masa muscular tienes, la función es qué fuerza de presión manual tienes, qué capacidad de salto vertical tienes, qué sprint en 30 metros tienes, cuánto eres capaz de acelerar la bici en 6 segundos, son manifestaciones de la fuerza. Y además luego la fuerza es específica al gesto y al grupo muscular. Puedes tener una persona que mueva 300 kilos en el peso muerto y luego en la sentadilla sea muy débil. Y en el press de banca también. O gente que es muy fuerte en la banca y luego de tren inferior muy débil. Entonces es importante medir diferentes manifestaciones de la fuerza en diferentes grupos musculares como en diferentes tipos de acciones para tener un poco una fotografía en 3D, ¿no? Como el Aerox. Puedes ser muy bueno en el remo, pero un desastre corriendo kilómetros. Pues tampoco eres bueno. Tienes que ser un poquito bueno en cada una de las pruebas. Y en este caso, por ejemplo, sí que es verdad que la literatura científica lo que hace una correlación, que como te digo, correlación implica causalidad, de que los sujetos que tienen más masa muscular parece ser que tienen una mayor supervivencia, menor toxicidad al tratamiento, menor anemia, menor neutropenia, menor toxicidad hepática, asimilan mejor la medicación, etcétera. Pero el problema que hay es que estos estudios, nadie, que es lo que yo estoy intentando hacer, ha medido la función. Y hay un estudio en concreto de Carla Prado del 2009, y si lo lees con detenimiento, son mujeres de cáncer de mama metastásico con una medicación oral, y lo que observan es que dicen, vale, hay una muestra, por ejemplo, de 100, y de las 100 el 50% se considera sarcopénicas con falta de masa muscular por debajo de unos mínimos, y el otro 50% no se considera sarcopénica, ¿vale? Del 50% que es sarcopénico, a su vez, el 50% tiene toxicidad y el otro no. Entonces, ese criterio en ese estudio de sarcopenia tampoco te dice nada, es una moneda al aire cara cruz. Sí. Y claro, ¿qué pasa? Que si en ese estudio, en vez de haber medido masa muscular, hubieran medido función, seguramente las conclusiones serían del 100%, el 100% de las dinapénicas o faltas de fuerza muscular por debajo de unos mínimos tienen toxicidad. Y el 100% de las que están bien de fuerza muscular no tienen toxicidad. Pero nadie ha evaluado la función muscular. Primero, porque no saben evaluarla, ni siquiera nosotros sabemos cuál es el gol estándar o cuál es la mejor medida. Y luego, por otra parte, porque muchas veces no es la fuerza del músculo, sino es la capacidad metabólica. Yeah. Entonces, claro, es complejo, ¿no? ¿Yo qué haría? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y estamos intentando hacer lo que es complicado a nivel metodológico para publicar, que de hecho tengo pendiente hablar con Íñigo a ver si nos puede ayudar, a ver cómo hacemos el modelo del estudio, ¿no? Yo tengo la suerte de que tengo una muestra de población muy grande de cáncer que más o menos se entrena. También es verdad que es heterogénea, porque tenemos mujeres de 60, tenemos mujeres de 40, tenemos gente que ha pasado la quimio, gente que ya lo ha superado, pero bueno, podemos decir que son pacientes, ¿no? Entonces lo interesante sería, lo mismo que hizo él en su estudio, decir, oye, vamos a analizar variables de condición física y vamos a analizar variables metabólicas y de salud o de analítica y vamos a ver si hay un vínculo. Porque esa es la manera de saber si realmente la fuerza muscular se asocia con que tienen mejor, yo qué sé, perfil lipídico. Y que el consumo de oxígeno se asocia a que tienen mejor las arterias. Porque seguramente sí, pero no sé hasta qué punto. Hay un sujeto que seguro que tú conoces, también tiene un podcast, Peter Attia, sí, que es un americano, sí, y él... Hay un extracto que me gusta mucho que hablan de consumo de oxígeno, tiene varios podcasts, de hecho Íñigo grabó con él, y decía, es que si tenemos que coger dos variables fundamentales de salud son la fuerza muscular y el consumo de oxígeno. Porque si tú tienes un consumo de oxígeno muy, muy por encima de la media para tu edad, ten por seguro que en el 99,9% de la población tienes bien la glucosa, tienes bien las arterias, tienes bien el corazón, o sea, tienes muchas cosas bien. Es como una manera de matar 200.000 pájaros de un tiro. Ahora, lo que no quiere decir que el 100% de la población con un buen consumo de oxígeno tenga todo bien. Claro que habla algunos sujetos que se salen de la media, que tienen un buen consumo de oxígeno y una buena condición física, que tienen resistencia a la insulina, o que tienen rigidez en las arterias, o que tienen otros problemas de salud. Pero lo más normal es que elevando muchísimo tu consumo de oxígeno, ventilas el resto de problemas, ¿no? Entonces yo quiero intentar medir eso y empezar a Cristóbal a sacar percentiles.
Porque claro, yo a la gente le digo que estás bien o mal bajo mi criterio. Claro. Pero es que tú te coges los criterios de que de estar, vamos a decir, poco sano o estar con enfermedad de consensos europeos, por ejemplo, de gente mayor de sarcopenia, y es que el valor es 16 de hand grip en mujeres. Y es que yo no tengo a nadie con 16, sin embargo tienen cáncer, tienen problemas. ¿De qué? De hand grip, de fuerza de presión manual, Vale. que es muy poco. Vale. Ya, la mínima que he tenido ha sido creo que 17 y no saltaba nada y de hecho se encontraba mal, era una persona frágil, pero es que si ya tienes 16 o menos ya es que estás muy muy mal. O sea, para mí los criterios, vamos a decir, de salud habría que subirlos mucho más. Claro. ¿Qué es lo que hace Ángel Durantes en su consulta o Piterati, otros médicos? Dicen criterios de excelencia, no de referencia. Y lo que ha publicado Íñigo San Millán. Íñigo San Millán en su estudio yo me quedo con la conclusión de los que llegan a 3 vatios por kilo tienen buen metabolismo y los que llegan a 2 no lo tienen. Ahora, los que llegan a 2, tú lo haces una analítica y todavía no está mal. Todavía está bien, pero 15 años después van a presentar patología porque ya está haciendo agua a su sistema. Y eso es lo que hay que medir. El tema de la medición de capacidad de consumo de oxígeno, el VO2, Sí, o sea, es que no eres la primera persona que me dice que esto debería ser sí, una prueba más en un salud. estándar. Sí, Estándar, o sea, debería estar. ¿Por qué no se aplica en... Yo creo que porque directamente a la función y al consumo de oxígeno no le han dado el valor suficiente, pero yo me acuerdo que lo hablaba con Javier Butragueño, que él ha estado 12 años en el Laboratorio de Fisiología del INET de Madrid haciendo, yo qué sé, sí, miles de pruebas, habrá hecho yo qué sé cuántas pruebas ha hecho, y me dice, es que es acojonante, porque tú ves a un sujeto hacer una prueba y ves el rendimiento que tiene y ya sabes perfectamente cómo está de salud general. Sabes si tiene esta patología, si tiene esta sintomatología, es que es casi como de cajón, ¿no? Porque por esta prueba? con esta prueba. ¿Por qué? Porque esta prueba lo que está reflejando un poco es la capacidad que tiene tu sistema de generar energía. O sea, al final ten en cuenta que el consumo de oxígeno no deja de ser la capacidad que tiene tu organismo, tu cuerpo, de absorber, transportar y utilizar ese oxígeno para generar rendimiento ATP. Y es toda la cascada que está funcionando. Tu corazón, tu pulmón, tu masa muscular, implica todo. Entonces, si ese componente no funciona bien, algo está pasando en tu organismo. Por algún sitio está colapsando o el corazón no funciona como debe. Generalmente no suele ser el corazón, lo que comenta Íñigo es que es la parte periférica, ¿no? Sobre todo en gente de alta élite, lo que es delimitante, o sea, tus mitocondrias. Tú puedes, lo interesante, no, yo siempre digo, no es cuánto oxígeno te llegue, sino que eres capaz de producir con ese oxígeno, ¿no? Porque puedes producir 300 vatios, 500 o 100, pero el consumo de oxígeno puede ser igual. De hecho, él tiene el ejemplo de un deportista, de un ciclista profesional, que no sé si será Ayuso, que en 2 años no ha mejorado nada su consumo de oxígeno, es de 72,2, 72,3, pero sus vatios movilizados, sus umbrales y su capacidad de rendimiento se ha triplicado. Como diciendo, no, el consumo de oxígeno es el mismo, pero el rendimiento es muchísimo mayor, porque hay adaptaciones a nivel periférico. Entonces yo creo que el consumo de oxígeno tenía que ser una prueba más, como cuando te miden el colesterol, o te miden la glucosa, o te miden, yo qué sé, la molécula glicosida, cuando te miden un parámetro más, que además tiene una repercusión muy grande. De hecho, ¿Qué es lo que frena? ¿Qué es lo que frena que sea una prueba más? yo creo que la falta de conocimiento, primero, porque y luego que requiere cierto tiempo y ciertos especialistas. O sea, al final, yo he estado hace poco con Luis Serratosa, septiembre, que es un médico deportivo en Olimpia, le conoce a Alfonso, y le llevé a un paciente de un linfoma de manto, estadio 4 y tal, y yo en la prueba que le hice en el centro no me quedé a gusto porque vi cosas raras. Además él tenía un historial genético complicado a nivel cardiovascular, tenía un síndrome de QT largo, y digo, bueno, mira, voy a llevarte con Luis que te haga la prueba y demás, y al final estuvo 2 horas con la prueba. Porque hay que hacerla bien, hay que tomar medidas basales, hay que hacer la historia clínica, hay que hacer un protocolo incremental, hay que estar pendiente. Entonces yo creo que el problema que es que es muy, vamos, una prueba que requiere tiempo, pero también es verdad que a día de hoy con Garmin o sabiendo tu rendimiento no eres capaz de saberlo. O sea, a mí ya me da igual que te haga una prueba de consumo. Yo siempre le digo, a mí me da igual tu valor de consumo, la pregunta es tu rendimiento, ¿no? Me da igual que sea 40, 50, 30 o 20. La pregunta es a qué vatios has llegado o en qué tiempo eres capaz de completar esta distancia, que eso me da más información. Otra vez que lo hablaba con Alfonso, volvemos a lo mismo, rendimiento. Rendimiento. O sea, a mí me da igual que me digas que tu prueba has alcanzado 50 mililitros kilogramo minuto si luego te pongo en la bici y no eres capaz de mover 30 vatios. Es que no se corresponde. Me da igual el valor. El tema es el rendimiento que tengas. Entonces, yo de hecho es algo que sí que voy a incorporar en las valoraciones como de más alto costo porque me lleva tiempo. Además también o sea, tiene un coste porque cada prueba que haces se consume la célula de oxígeno, hay reactivos, medimos lactato, entonces eso también tiene un precio. Y luego porque muchas veces, Cristóbal, no tiene mucho sentido hacer una prueba de consumo de oxígeno a gente que está tan mal. Ya. O sea, gente que va a competir en un Aeros, que va a competir en algo que tiene un rendimiento, quizás sí es interesante para ver cómo fluctúa o dónde estás o cuál es tu límite, pero gente que sé que va a tener 22-23, es que a nosotros nos pasaba, que lo estuvimos hablando ayer en una sesión de consulta de un curso que tenemos con Javi, y yo cuando empecé a hacer las primeras pruebas, como tengo gente que tiene consumos tan bajos de 25, 26, 27, 23, 22, 17...
cuando empezaba la prueba en 70 vatios, es que ya me había pasado la prueba. Tienen que empezar en 40 o en 30. Sí, si no saltas 10 centímetros o 20 centímetros no tiene mucho sentido. Exactamente. Entonces, claro, yo al final he cambiado el protocolo y empezamos en 50 vatios y en vez de incrementos de 25, de 20 o de 15, los hacemos de 10, porque sé que la prueba va a ir de 50 vatios a 115. Y te coges a una persona como un amigo mío, como Alfonso, como Moisés, por ejemplo, y es que Moisés, la prueba de esfuerzo la tenemos que empezar en 200 vatios, Claro. que va a llegar a 550, 570. Entonces, es que empiezo a 200 y la prueba va a durar 40 minutos, que no tiene sentido. Entonces, claro, ese es el tema, que muchas veces la gente está tan mal que digo, mira, no es que no te haga falta medir el consumo de oxígeno, pero es que si no te mueves nada, empieza a caminar todos los días media hora y seguro que va a mejorar. No hace falta, yo a la gente le digo, ¿para qué te voy a poner a medir el consumo de oxígeno con el engorro que es y lo mal que te va a salir? Es lo mismo que si hago un símil con una persona que me entra por la consulta con 180 kilos. ¿Para qué la voy a pesar, medir perímetros y medir pliegues? Si lo que tiene que hacer es modificar hábitos y seguro que perderá peso. Ya cuando pierda 40 kilos y empiece a encontrarse mejor, ya si quieres medimos pliegues y hacemos un trabajo más preciso, pero al principio hay que empezar. Y una persona estándar que, pues que no esté mal, pero que quiera saber un poco en qué forma física está, ¿cómo lo puede hacer? Pues mira, lo comentaba Peter Atia, que me gustó mucho el dato que sacó, y lo hablo alguna vez con Alfonso, si quieres hacerlo un poco así por su cuenta y tal, te coges un ergómetro, tipo una bici, que es lo más fácil, que mida bien vatios, que eso es complicado, y te pones 3 minutos a la máxima capacidad que tengas. Solo con eso ya te va a dar un dato muy bueno de cómo estás. Muy bueno. Y además, O sea, además hay un número que ellos puedan seguir, o sea, sí, hay un artículo, es relativamente antiguo, que lo hacen con ciclorgómetro, además con una muestra de población muy amplia en Carolina, que son varias universidades que lo hacen, y sacan una fórmula que si tú metes los vatios que has conseguido en esa prueba, tu peso, tu sexo, tu altura y no sé qué otro dato, te da un poco tu consumo de oxígeno. Vale. Y eso está muy guay. O sea, al final, con lo que digo, independientemente del consumo de oxígeno, lo interesante es el rendimiento. Por ejemplo, hay un estudio del 2020 que es una muestra de población de cáncer de mama, cáncer de próstata. La media de edad es bastante alta, son 62 años más o menos. Y sacan los valores que saca una prueba de fuerza incremental, que son entre 1,6 y 1,4 vatios por kilo de peso. Es que es muy poco. ¿Vale? Es muy, muy poco, ¿no? Sí. Estamos hablando de que un deportista es que puede hacer 7 vatios por kilo de Es dejar la peso. pierna caer, si es que Es que son 100 vatios, son 90 vatios, es poquísimo, ¿no? Pero bueno, son los valores que alcanzan. Y yo con mis pacientes lo que veo es que la mayoría de la gente no sobre todo el perfil que tengo, ten en cuenta que son mujeres de cáncer de mama, relativamente jóvenes, media de 46, ¿vale? Si me voy a 70 años, pues seguramente llegará a 2 vatios por kilo de peso, es una pasada. Y si me voy a menos edad, pues seguramente hay que alcanzar más. Pero muchas chicas no llegan a los 2 vatios por kilo de peso. En una prueba incremental o en un test de los 3 no llegan. Y es que hay gente que a 2 vatios por kilo de peso, no sé, va bostezando, ¿entiendes? Sí. Entonces, yo para mí, el dato ese de vatio kilo es muy importante, muy importante. Y este chico que le hicimos la prueba, por ejemplo, llegó a 3 vatios por kilo de peso, que está bastante bien, teniendo en cuenta que lleva una quimio, que tiene un linfoma, que tiene cosas. Y luego, por otra parte, tiene un consumo de 36,6, que no es altísimo y seguramente sea mayor, pero teniendo en cuenta el contexto de la situación que tiene, está bastante bien. Pero yo a la gente le pediría un consumo mínimo de 35 mililitros kilogramo mínimo, de 35 por lo menos. ¿Y en general las chicas están más débiles que los chicos o no? Sí, 100%. 100%. Y nosotros, por ejemplo, el perfil de hombres que tenemos suele ser o más deportista, por tanto es complicado, o suele ser, por otra parte, gente más mayor que ha llevado un buen estilo de vida porque una persona que tiene 70 años ahora, cuando tenía 40, su ritmo de vida era diferente, su entorno diferente, y cuando tenía 20 o tenía 10 años, pues estaba en el campo con la carretilla y jugando. Entonces sí que veo que en la muestra que tenemos nosotros, los hombres están bastante mejor de forma física. Pero tampoco mucho más. O sea, quiere decir, igual llegan a 2,4, 2,2, 2,5 y la mujer no llega a 2 vatios. Pero ahí esa prueba, que yo no la hago en todo el mundo porque tiene cierto riesgo y además simplemente hay gente que te juro que le pones a la bici a 90 vatios y no puede. Entonces, además la gente digo, no, el primer minuto es fácil, segundo minuto empieza a picar y el tercer minuto te replanteas si esto lo vas a acabar. Es como funciona la prueba. Y hay mucha gente que el tercer minuto abandona porque no es capaz de llevar el ritmo, ¿no? Entonces la gente está, como te digo, me sorprende cuando empieza a medir muy, muy mal. O sea, está muy mal. Tú estás acostumbrado a entrar en otro entorno con gente joven, gente que entrena, haces el Aerox, pero es que tú te vas a un perfil de llano de patología, de sedentarismo puro, amigos tuyos que no hagan ni el huevo, y les pones a hacer pruebas y dices, hostia, estás reventado. Sí. Bueno, esto me lo decía Pichifit, ¿sabes quién es? Sí. Pues grabé una cosa con él, que todavía no ha salido, que creo que saldrá el próximo domingo, que él me estaba comentando, me dice, tío, o sea, es que la gente se cree que yo ahora soy el de alto rendimiento, tío. Y dice, pero que yo vengo de la mierda, que yo vengo de estar fatal, de no poder hacer una flexión. Sí. Y ahora me hago 15. Sí, Y efectivamente. Puta madre, o me hago 20. Pero y está muy bien. Y está muy bien. Pero tú, de hecho, ha hecho Hyrox ahora por parejas y tal. Pero que yo vengo de no poder hacer una sentadilla, ¿sabes? Pues tú imagínate eso, pero encima con un proceso oncológico, ¿entiendes? Y es una persona que, bueno, pues normal, o sea, tal. Lo que pasa es que ahora la ves muy en forma porque, bueno, había tenido un proceso. De hecho,
No sé si tú conoces al Chocas y Ibai y toda esta Sí, gente, ¿no? sí. Chocas, mi amigo Moisés está entrenándole, ¿no? Y me dijo el primer día que fui, yo flipé, porque eso es la máxima expresión del sedentarismo. ¿Ha mejorado? Claro que ha mejorado un huevo, pero es que el primer día Ya. mi miedo era que se lesionase de hacer una flexión o que tuviera una rotura fibrilar de hacer un lunge, una zancada, porque claro, ten en cuenta que es un cuerpo que lleva 32 años sin moverse, Claro, en una sentado, silla, literalmente. y además comiendo fatal, con directos a las 3 de la mañana, o sea, Sí, sí. es que dice, yo nunca había visto a alguien tan mal, sobre todo con tan joven, ¿no? Con 30 y pocos años. Otra cosa es que me digas que tiene 80. Y dice, y flipé porque dije, a ver cómo empezamos. Y claro que ha mejorado mucho y se encuentra mejor y demás, igual que Ibai. Pero claro, es que el problema es que ese sedentarismo, con lo que dices tú, siendo una persona joven, si empiezas a poner solución, Sí. vas a mejorar. Pero ya con más años y con una patología y con medicamentos, la cosa es complicada. En el caso de Ibai, es que el Chocas no lo visualizo tanto, pero el caso de Ibai sí que he visto bastantes fotos suyas y tal Sí, sí. de la pérdida de peso Y, estaba muy mal antes. Y independientemente de la pérdida de peso, sobre todo lo que a mí me gusta que él comunica es cómo se encuentra él de bien, Ya. ¿me entiendes? Y la mejora que tiene de funcionalidad y se le ve entrenando y tal, y eso está guay. Sí, sí, sí. Además es un tío que al final puede mover kilos y está fuerte, aunque suene raro, está fuerte, puede Sí, estar sí. fuerte. O sea que yo lo que quiero que la gente entienda es que independientemente de la composición corporal o del aspecto estético, hay una cuestión que tiene que ver con tu rendimiento físico que lo puedes mejorar. Mm. Y eso es lo importante, intentarlo. De hecho, nosotros con la gente las primeras 12 semanas sé que lo van a mejorar. ¿Cuál es el tema? Que muchas veces hace falta más cantidad de ejercicio, tanto en volumen como intensidad, para conseguir mejorarlo, pero puedes mejorar. Ujú. Luego, cuánto y a dónde llegues, pues ya eso Claro. va a depender de cada uno, pero lo Lo que importante es pasa es que mejorar. también se premia la delgadez, ¿no? Sí, 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 igual que en el varón, pues el hecho de estar musculado, pero que no tiene por qué. Ya. O sea, yo creo, por ejemplo, el tema del CrossFit, el tema del IOS, viene muy bien porque rompe estereotipos y lo que se busca en la prueba es rendimiento. Entonces Sí, cambias total. el foco. Sí. Ya no es en plan tengo el bíceps más grande o se me ve más el abdomen, sino es, joder, ya lo hago en tanto tiempo. Mm. O el ritmo voy a este ritmo. Entonces, claro, consigues que la gente, en vez de entrenar con un componente estético por series por grupo muscular, esté entrenando con un componente de mejorar su rendimiento. Y eso es la hostia. Sí. Eso tiene mucho mérito. Oye, una cosa que hemos dicho antes, que se me ha quedado la duda. Cuando estamos hablando de hipertrofia o tamaño muscular Sí. versus fuerza, a efectos prácticos, en el gimnasio, por ejemplo, ¿esto qué implicaría? Por ejemplo, si yo estoy haciendo un press banca, Mm. la diferencia entre trabajar para conseguir tamaño versus fuerza, ¿cuál sería? Sí, es que, por ejemplo, vamos a hacerlo como más sencillo, ¿no? La diferencia es que, imagínate, un press de banca, yo voy a coger una carga que voy a hacer 10 repeticiones pudiéndome hacerme 12, ¿vale? Si quiero ganar masa muscular, se utiliza mucho el concepto de RIR, que es cuántas repeticiones tengo en recámara antes de haber fallado, Vale. que es un concepto bastante complejo porque la gente no estima bien. Y la idea es que tú hagas, pues, el número de repeticiones, si puedes hacer 12, pues hagas por lo menos un RIR 2, 3. O sea, tendrías que hacer, por ejemplo, con esa carga que puedes hacer 12, hacer 10, hacer 11, llegar al fallo o hacer 9. No menos de eso. Y si quieres ganar masa muscular, ¿no? Y si quieres ganar fuerza muscular, puedes coger esa carga, pero no te tienes que acercar al fallo. Con que hagas 6 o hagas 5 es suficiente. Lo más importante sí que esto de cara a la ganancia de fuerza muscular es que la intención de mover la barra sea con la mayor intención de aplicar fuerza a la máxima velocidad. Por eso dicen que hay que hacer como, imaginarte que el movimiento no se acaba, ¿no? Exactamente, como si lanzaras la barra, ¿vale? Baja, ¡Pum! ¿vale? Eso es lo más importante, que es la intencionalidad. No es tan importante muchas veces. O sea, sí es importante que no te quedes cerca del fallo para la ganancia de fuerza muscular, pero la intencionalidad es muy importante porque tú puedes hacer esas mismas 5 repeticiones, pero de manera controlada y eso no te va a llevar a ganancia de fuerza muscular. O sea, que lo importante es mover la carga con la mayor intención de velocidad, que eso también fatiga, ¿eh? Sí, total. Eso cansa mucho, porque tienes que concentrarte. Y hay un investigador, un catedrático de neurofisiología, Miguel Ángel Fernández del Olmo, que tiene otro podcast con Rodrigo que se llama Spanish Performance, que me gustó mucho, y él dice algo que es muy curioso. Dice, la máxima fuerza isométrica sí que somos capaces de generarla de manera voluntaria, pero la máxima RFD, que es como capacidad de aplicar fuerza en un determinado tiempo, no somos capaces de hacerlo de manera voluntaria. Y una cosa que se llama el estímulo de sobresalto, que si te dan un disparo por detrás, sí que eres capaz de manifestarla. Yeah. Y aumenta un 30%. Eso es una locura. O sea, que son estrategias. Pero bueno, que simplemente por comentarlo porque me pareció curioso. Pero de cara a la ganancia de fuerza muscular, lo más importante es que la gente aplique fuerza a la máxima intención de velocidad. Entonces, si yo tengo un press de banca que quiero ganar fuerza muscular, tendré que coger una carga que no sea lo suficientemente pesada ni que me vaya a llevar al fallo muscular, que la mueva, pues si puedo hacer 10, que la mueva 5 o 4 veces, y la que sea, generalmente suele ser como la mitad de las posibles, pero lo más importante es que aplique la máxima fuerza. O sea, que cada repetición me concentre en realmente hacerlo. Y eso es jodido, porque si tú neuromuscularmente y de aquí cognitivamente nunca te has enfocado en eso, no te sale.
No, Y aunque quieras hacerlo, vas lento. A mí me ha pasado, yo competí en culturismo y yo estoy acostumbrado a hacer las series como con control y buscando el fallo y sí, notando el músculo y todo esto. Y cuando he cambiado un poco la forma de entrenar, ¿no? Para mejorar también la capacidad de aplicar fuerza, la potencia, que es un producto entre la fuerza por la velocidad, yo cuando cogía incluso cargas bajas, digo, neuromuscularmente soy lento, soy débil, no soy fuerte, claro, porque no lo he entrenado. ya ves. Y además cambiar esa adaptación es complicado, que es el problema, porque además las adaptaciones van o para un lado o para otro. Ten en cuenta que tiene que ver también con la parte del tipo de fibra y la plasticidad de la fibra. Claro. Entonces, claro, si tú estás acostumbrado a entrenar cerca del fallo muscular, con altos niveles de lactato, de amonio, con alta fatiga, eso no es positivo para la ganancia de fuerza muscular. Y de hecho, los deportistas, pues saltadores de longitud, lanzadores de jabalina, sprinters de 100 metros, tú ves al campeón de los 100 metros de las Olimpiadas y le ves con 240 kilos y es ridícula la sentadilla, porque no es una sentadilla profunda, es rango parcial que toca el cajón y sube rápido. Toca el cajón, hace 3 repes y deja la barra, ya está. Ese es su tipo de trabajo. Y ese, Pero es lo que necesita. no, está claro. Y ese tipo de trabajo también, o sea, te quiero decir, no es que no vaya a generar ningún beneficio estético para la No, persona. lo va a generar, lo que pasa es que no lo maximiza. No lo maximiza, claro. Pero no importa, o sea, al final es lo que digo. Lo que no puedes es parecer Hulk y moverte como Spider-Man. O sea, Está claro. al final tienes que tú decidir hacia dónde vas a encaminar las adaptaciones. Y yo con mis pacientes en cáncer lo tengo claro. Gente con altos niveles de fatiga, con baja capacidad metabólica. ¿Les voy a hacer yo series al fallo muscular? Que les voy a fatigar más, les voy a producir daño muscular, tienen los procesos de recuperación mucho más afectados, su sistema inmune no funciona bien. O sea, no. Vas a hacer la serie de sentadilla o de prensa, 6 repeticiones, máxima intención de velocidad con una carga elevada, que te puedes haber hecho 12, o sea, 6 más, y te voy a parar cuando yo perciba o mida si tengo el aparato, el encoder, que pierdes un 20, un 25% de la velocidad. Te freno ahí. Ya está. Por lo que estoy escuchando que me dices, parece que todos los ejercicios y todos los entrenamientos que le pones a tus pacientes oncológicos, en verdad, son un poco lo mismo que debería ser para una persona sin ningún tipo Tal de cual, problema. o sea, yo esto siempre lo digo también, que no existe el ejercicio físico oncológico, no hay sentadilla oncológica, peso muerto oncológico, intervalos oncológicos, hay una base de conocimiento, una fisiología del ejercicio, hay un conocimiento evidentemente de la parte médica, clínica, hay una experiencia personal y lo que haces es adaptar. De hecho, hace poco en Historia subía unos reels de, no sé si sabes quién es Chris Bumstead, Sí, bueno, Cebum, que ahora va a competir además en Open Olympia, y ponía tal cual, ¿no? Ponía ejercicios que estaba haciendo Chris Bumstead, rollo un peso muerto pesado, una sentadilla pesada, el hack squat, y ponía pacientes míos. Digo, es que están haciendo lo mismo. O sea, y de hecho tengo una diapositiva que sale Flex Lewis, que es otro Mister Olympia, que sale haciendo lo mismo él, salgo yo en el hack squat y sale una paciente, Paloma, en hack squat, en el centro, con las gomas y tal, y digo, mira, y además esto es un concepto que viene del profesor Steve Harris, que él trabajaba con gente de la NASA y trabajaba con adulto mayor, en el congreso este también que te comenté anteriormente, y decía, los dos están haciendo the same thing, la misma cosa, high intensity resistance training. Y la imagen salía una centenaria en la leg extension y Jay Cutler en la leg extension. Y yo le digo, mira, misma carga, mismo peso relativo, misma máquina, mismas series, mismas repeticiones. No hay diferencia, mismas adaptaciones. No es que la hipertrofia que se produce en el cuádriceps del centenario es una hipertrofia de longevidad y la hipertrofia de Jay Cutler es una hipertrofia para el culturismo, ¿no? Es hipertrofia. es lo O mismo. sea, lo mismo, las mitocondrias de Pogacar son las mismas que las de mi paciente, lo único, Claro. y los estímulos que tengo que dar son parecidos, no hay diferencias, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hablamos de ejercicio físico oncológico, yo no sé qué tiene de especial ese tipo de ejercicio que genere adaptaciones diferentes. Hasta que no haya una modalidad de ejercicio que impacte directamente la enfermedad y que la puedas modular las variables para que la enfermedad cambie, no puedo hablar de ejercicio físico oncológico. No tiene sentido. O sea, es como Bueno, de los hecho, fármacos. se ve como en el caso de Íñigo San Milán, ¿no? Que al final le está aplicando lo mismo Claro, es al metabolismo. mejor ciclista del mundo. Que a un concepto de patología y de esto, que él lo enseña al final, porque son rutas metabólicas, son metabolitos, son metabolismos, y el tema es entender eso, que no es fácil, ¿no? No es fácil, y luego lo que yo sí que tengo respecto a otros compañeros es que pues llevo 10 años viendo pacientes Claro. y ya te hueles cosas. No, está claro. O sea, ves la persona cómo se mueve, cómo tal, si ha tenido una cranotomía, mira, esto no lo vamos a hacer, esto sí, seguramente has perdido este rendimiento. Y yo tengo la suerte de que he comprado ergómetros y he comprado herramientas en el centro que me permiten en tiempo real ver cosas. Entonces, Claro. yo tuve una paciente, por ejemplo, la semana pasada, que la veo mañana, que hacía 13 días le habían hecho una cranotomía. Le habían abierto la cabeza para quitarle una resección de una zona necrosada porque había tenido metástasis en cerebro y demás, que es la quinta cranotomía que tienen en 7 años, ¿no? Y la mujer, pues dentro de lo último que hacemos son unos intervalos de alta intensidad muy cortitos. Son sprints de 3 segundos, ¿no? 3 segundos a tope a nivel neuromuscular, que tiene un componente metabólico, y 57 segundos de rodar suave, ¿no? Sí. Entonces yo tengo apuntado todas las sesiones, qué vatios va haciendo ella y qué revoluciones va haciendo ella. Y tenía el último antes de ir a la cirugía fueron 515 vatios y 146 revoluciones. Y 13 días después de la cirugía, que fue una cirugía importante, estuvo 2 días ingresada, luego la dieron el alta, vino súper bien, de las veces que mejor ha venido. También era una cirugía un poco menor porque le han quitado una zona con necrosis, que no ya es ningún área
realmente importante a nivel cerebral. Y la bici, hicimos lo último, la bici, digo, mira, vamos a hacerlo, hizo 494 vatios y 143 revoluciones. Digo, hostia, pues está casi igual. Pero tengo un dato objetivo. A mí lo que no me vale es cómo te encuentras bien. Pues tiramos, ¿no? Si no, tengo que ir tomando decisiones y te veo y te pongo a saltar y veo que saltas 3 centímetros menos y que además tardas más tiempo en saltar y utilizas más tiempo y la capacidad reactiva es menor. Hostia, pues estás peor. Vale, pues vamos a quitar este tipo de salto, vamos a empezar por aquí. Pero que al final medir y tener te permite tomar decisiones, ¿no? Esto es como si cojo una analítica y veo que el fármaco no funciona, pues te lo tengo que cambiar el fármaco. Esto es lo mismo. Y son datos sencillos. Vatios, velocidad, kilos, movilizados, Y percepción de entonces, o refuerzo. sea, esos son, bueno, son dos relativamente sencillos. ¿Usas algún método de entrenamiento un poquito más allá de rollo, pues yo que sé, entrenamiento en calor o algo como hipoxia? Esa es buena pregunta, Cristóbal. Por ahora no. Por ahora no. Y es algo que seguramente creo que tiene un beneficio muy chulo. Vale. Porque hay cosas como la oncotermia que utiliza calor. Y hay cosas como, por ejemplo, la hipoxia intermitente que sí que tiene evidencia en gente con obesidad. Por ejemplo, que no deja de ser, pues, o sea, hipoxia, normoxia, y además es un entrenamiento que es casi sentado. Y creo que puede producir ciertas adaptaciones. Y esto se lo pregunté a Íñigo en 2021 en el Congreso del INEF, que hablé yo el viernes y hablé el sábado, y le pregunté, porque encontré un estudio, ¿no? De si es factible utilizar intervalos de alta intensidad con diferentes porcentajes de saturación de oxígeno, hipoxia, normoxia, hiperoxia. Y le pregunté y él yo creo que coincidía un poco en lo mismo que lo mío, que dice que seguramente si vas a entrenar, a estar en la bici o a hacer ejercicio o algo, sea más interesante casi doparle y darle más oxígeno, una hiperoxia como una cámara hiperbárica, que realmente quitarle oxígeno. Porque ya es una persona que le cuesta utilizar el oxígeno que no es funcionalmente bien como para encima quitarle más, ¿no? Claro. En entrenamiento. Otra cosa es sentado y hacer un entrenamiento sentado. Sí. Pero son cosas, como te digo, que yo tengo muchas dudas. Por ejemplo, el entrenamiento de restricción de flujo, no sé si lo conoces. Sí, eso lo he visto. También hay un artículo del año pasado en verano que salió publicado que quizá puede ser interesante, pero yo sí que me atrevo a hacer ciertas cosas, pero tengo que tener la seguridad suficiente. Entonces, restringir o ocluir con un manguito, un brazo o una pierna de un paciente que tiene alteración de las plaquetas, que tiene alteración de la coagulación, no me atrevo. Ya, total. Tengo que estar muy seguro y ver con que hasta que no vaya saliendo literatura muchas cosas no las hago. Pero hay otras que son muy evidentes, ¿no? O sea, por ejemplo, el trabajo en intervalo de alta intensidad o, por ejemplo, lo que hemos comentado de las plataformas de fuerza, que Sí. hemos empezado a usar hace un año, pues me permite tomar datos y empezar a recuperar información, O sea, medir el salto vertical. Es muy interesante ver, o sea, ya no te digo entrenamiento en calor, pero el uso de sauna y cosas así. Sí. De hecho, el uso de sauna tiene evidencia también de cara a longevidad, de cara a salud cardiovascular y otras cosas. Sí. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo, el tema que le veo y por lo que a mí, por ejemplo, yo soy una persona que mi padre me lo dice, muy obsesivo, y si hago algo lo hago y si no lo hago no lo hago. Claro. Entonces, estoy intentando cambiar, sobre todo, por ejemplo, con el ejercicio. Sé que no puedo competir en culturismo, puedo entrenar 7 días en semana y doblar sesión porque no tengo tiempo, ni tengo la energía suficiente, pero tengo que mantener un mínimo, ¿no? Ahora estoy más enfocado en mi carrera profesional, en mi negocio y en que esto funcione bien. Pero, por ejemplo, en cáncer, una cosa que me moló cuando empecé a leer de la temática es que yo me daba cuenta que o pones toda la carne al asador o no funciona. Entonces, no vale con ir a pasear media horita todos los días. Tienes que pasear media horita, tienes que meter tus 3 entrenos de fuerza, tienes que mejorar tu nutrición, tienes que irte a la cama más temprano, te tienes que suplementar. O sea, si haces todo, la máquina fluye. Si no lo haces todo, no fluye. Y hay un experto de Boston que me gusta muchísimo. De hecho, el libro tengo pendiente de comprar, el artículo sí que he leído, que se llama Thomas Seyfried. Y Thomas Seyfried tiene un estudio muy bonito que es lo que enseña es que tú coges una célula tumoral, ¿vale? Le quitas el núcleo y se la pones a una célula normal y la célula normal sigue siendo célula normal. Tú coges el núcleo de la célula normal y se la metes al microambiente de la célula tumoral y esa célula se convierte en célula tumoral. ¿Me explico? O sea, que no es tanto el núcleo, los genes, sino que el entorno y el microambiente tiene un impacto mucho más negativo, positivo dentro de la enfermedad. Y hay otros chicos, Adrián de FISAC, que tiene un podcast, se llama MedHub, creo el podcast, Sí, junto con Aitor Biribay. El penúltimo, él habla mucho en cáncer. De hecho, tienen el libro de Un muro contra el cáncer. Yo lo presenté en FNAC que hace ya un par de meses. Y hablaban con varias investigadoras, con una española que estaba creo que en Nueva York, que comentaba eso, ¿no? Decía es que el microambiente y la estructura de todo lo que es la parte metabólica va a influir en que esa célula se comporte de una manera o se comporte de otra. Y eso es algo que yo no sé por qué no se entiende. Y de hecho Íñigo San Millán, siempre que le he escuchado hablar y en el Congreso del INEF de Madrid me impactó muchísimo porque llegó y dijo, llevamos 70 años mirando en otra dirección, ¿no? Dice, realmente el metabolismo es lo que condiciona que pueda aparecer un cáncer y no tanto los genes. O sea, los genes se expresan o se reprimen en función de factores externos que van a mediar esa epigenética. Entonces, yo creo que la parte metabólica tiene un componente brutal. Y lo que le digo a la gente es que el ejercicio puede modificar el metabolismo de una manera aberrante y impresionante, pero
también lo hace el no dormir, también lo hace el estrés y también lo hace la mala nutrición. Entonces tú puedes tener un metabolismo o ser un pogachar de la vida, pero luego trasnochar, beber alcohol, alimentarte a ultraprocesados y eso al final metabólicamente te va a llevar a mal sitio, a pesar de que entrenes. Entonces yo creo que hay ciertos factores como el sueño, como el estrés, como la microbiota y la nutrición que pueden impactar muy, muy negativamente o muy, muy positivamente. Por eso el ejercicio es importante, pero es una pieza más dentro de todo el puzzle. Claro. Y no puedes intentar compensar con el ejercicio lo que haces mal por aquí. Claro. Es imposible. Po- Por eso me moló el cáncer. Digo, joder, es que en cáncer o lo haces perfecto o no funciona. Lo que pasa es que yo también he trabajado esto porque a veces me genera frustración porque soy muy exigente, ¿no? Porque digo, joder, ¿cómo es posible que la gente tenga una situación de enfermedad tan grave y no sea capaz de cambiar todo lo que pueda? Y muchas veces hay gente que no lo puede cambiar porque el entorno que tiene no se lo permite, porque hay necesidades. O sea, yo no puedo abandonar mi trabajo si dependo económicamente de mi trabajo para vivir. Entonces no lo puedo abandonar, aunque me genere estrés. Y luego, por otra parte, porque los cambios de hábitos no son fáciles, porque el entorno te lo tiene que facilitar. Entonces yo lo que sí que me he dado cuenta es que hay gente que hace un clic muy grande y mejora muchísimo, y hay gente que, bueno, le aportamos el ejercicio, pero sigue trasnochando, sigue teniendo estrés laboral y no, en este caso no es capaz de gestionar eso, sigue comiendo mal, no consigue organizarse porque tiene ansiedad y al final va sumando cosas y dices, esto es complicado. Y eso es lo que a mí me moló del cáncer, porque hay otras cosas que son más sencillas, o sea, un dolor lumbar de una lumbalgia normal, pues que por historia natural se va a recuperar en 12 semanas. Un E15 tiene un proceso de evolución, aunque lo hagas mejor o peor se va a recuperar. Un ligamento cruzado también, pues tienes unos protocolos, pero la dirección es esta. Pero un cáncer es como, esto es una movida, esto es arriba, abajo, y esa complejidad tanto de la enfermedad como de la gestión de la persona, a mí me mola. De hecho, para mí es un reto, o sea, para mí, que lo valoro mucho más, es un reto tener un centro que genere un ingreso económico importante con pacientes muy complejos, no desde un punto de vista metabólico, sino desde un punto de vista de la persona que son. Claro. Eso es la hostia. A mí una clienta mía que tiene negocio me dijo que lo que has hecho tú es muy difícil. Dice, muy difícil que te lo repliquen. Y cuando la gente me pregunta, ¿va a haber competencia? Digo, es imposible. Porque tienes que dedicar durante 10 años 15 horas al día y además tienes que tener mi personalidad y la capacidad de comunicar y la seriedad y la firmeza suficiente para decir cosas que digo que a veces pueden sonar muy fuertes. Decir, oye, que es que el cáncer no se cura. Es que se gestiona. Es que son cosas que la gente le impacta y te van a criticar y digo, ya, pero intenta debatirlo. O sea, tengo la suficiente formación y conocimiento y experiencia en ejercicio y cáncer como para sentarme delante de 5.000 médicos y decirle, oye, que la gente no modifica estilos de vida, aunque lo digáis vosotros, que es que no importáis. Importáis, pero la gente no deja de fumar porque el médico te diga que deje de fumar. El fumador tiene un infarto y al año vuelve a fumar. Lo dice Valentín Fuster. Lo dice Mario Alonso Puig, el paciente oncológico, lo operan del colon, pero sigue con sus hábitos. Entonces, y eso es lo que a mí me mola, decir, es algo tan complicado que el simple hecho de hacerlo merece la pena. Sí, no, el trabajo que haces o sea, tengo mucha admiración por el trabajo que haces porque es muy chulo y además entiendo que tengas tanta pasión por ello porque tiene que ser brutal. Es que si no, no funciona. O sea, hay una imagen que me gusta mucho de que pone Pedro Carrabastos, que es un nutricionista muy bueno, que pone con el tema de los hábitos y que tiene razón. Y sale un sujeto, ¿no? Un sujeto golpeándose la cabeza con una pared. Y la solución es seguir golpeándose la pared, pero con un casco. Esa no es la solución. La solución es quitar la pared y dejar de darte con la pared. Pues esto con cáncer me pasa igual. Yo soy consciente de que yo sé que el 95% de la gente que tenemos, si no fuera por nosotros, no entrenaría regularmente y que muy poca gente hace un cambio de hábitos. Eso es una realidad. O sea, los datos están ahí. Los datos de niveles de actividad física, de gente físicamente activa. Y si midiéramos, como te digo, variables de rendimiento, veríamos que la mayoría de la gente está mucho peor de lo que dice estar o está peor de lo que realmente se cree en relación a la cantidad de ejercicio que hace. Claro. Porque entrenar es duro. No, evidentemente. Sí, es algo que tienes que esforzarte a hacer. Sí. ¿Cómo gestionas tú la relación? O sea, evidentemente este trabajo te lleva a tener una relación muy cercana con tus pacientes y en este caso son pacientes que tienen cáncer que en muchos casos supongo que significará que fallecen en algún momento en el que están... Sí, o sea, hay una cosa que yo me he dado cuenta más esto en el podcast queda claro que al final, y lo he dicho anteriormente, ya lo llevo diciendo varias veces, hay un estudio de la heterogeneidad metabólica del cáncer publicado en Nature Metabolism en enero de este año, se llama D'Amico el autor, y ese artículo a mí me explotó la cabeza porque da a conocer la dificultad y la complejidad de la enfermedad, ¿no? Habla de cosas muy interesantes como que la quimioterapia, por ejemplo, no reduce la heterogeneidad metabólica, lo único que hace es que la misma masa sea más pequeña pero igual de agresiva, a veces producen resistencia a los fármacos, a veces las células se quedan quiescentes o silentes durante décadas y reaparecen. Hablan de cómo el propio tumor se comunica con el resto de órganos, cómo el tumor modifica el metabolismo de ciertos órganos para luego anidar o metastatizar. O sea,
te cuenta la película como es y dices, esto es una movida que te cagas. Quiero decir, estoy compitiendo con un alien por dentro que me la está liando, ¿no? Y eso también me abrió muchas luces a dar también la posibilidad de decir, oye, no, es que el cáncer realmente no se cura, se gestiona. Entonces yo tengo pacientes que llevan 5 años con nosotros, 7, la gran mayoría lleva en torno a 1 año y medio, 2. Y claro, ¿qué pasa? Que mucha gente empieza a trabajar y dice, no, sí, el cáncer va muy bien, la farmacología y tal. ¿Por qué? Porque claro, tú llevas 1 año de experiencia, lleva 2. Pero cuando tú llevas 10, tú ya estás viendo que cuando tú analizas tu muestra de 10, dices, hostia, es que muchos que empezaron conmigo han recaído, han tenido una fractura osteoporótica, han tenido otro cáncer, ha aparecido una metástasis en otro sitio, y empiezas a ver la dinámica y la dinámica es compleja. Entonces yo cuando me preguntan, ¿cuál es tu relación con tus pacientes? Pues evidentemente no es de amistad completa ni soy sus colegas, no por nada, porque no me sale, pero ni con ellos, ni con si tuviera clientes normales. Y intento ser profesional en el sentido de decir, oye, yo sé que tú tienes un problema y yo te voy a acompañar durante el problema. Te cojo el teléfono a las 9, claro, para hablar contigo si tienes un problema. ¿Necesitas llorar? Pues lloramos, tal. Pero en ningún momento me adhiero emocionalmente a ellos, ¿vale? Porque es que si lo hiciese sería malo para mí, porque al final sufrirías más. Y por otra parte, muchas veces tampoco te sale, porque soy consciente. O sea, a mí me lo dijo, yo lo hablaba con la psicóloga, decir, no es que el paciente no me importa muchísimo, pero yo lo que soy muy compasivo, no empático. O sea, yo estoy aquí contigo, para ti, por ti, todo lo que me necesites. Ahora, no me produce pena ni me produce preocupación, por eso puedo hacer el trabajo que hago. Y también porque yo soy una persona tan en este sentido que voy a muerte con algo que cuando una persona tú percibes que te falla, para mí es distancia, ya está. Sé de qué vamos, somos profesionales, yo soy tu entrenador, tu fisioterapeuta, una persona de referencia, pero oye, si me fallas, si yo te planteo entrenar el domingo por la tarde y me dices que te viene mal, es que yo estoy dando todo por ti y tú no. Entonces ya eso me frena. Ahora una persona que da todo por mí, digo, hostia, ahí como fue Marta, en ese caso lo pasé mal porque la tía le decías cualquier cosa y venía. Y las sensaciones esas, es decir, yo con lo que me voy a la cama tranquilo es que intento hacer mi trabajo lo mejor que puedo y soy súper coherente y súper serio con lo que hago. Y te digo que el ejercicio no cura el cáncer, que el ejercicio tiene ciertos beneficios que algunos los he visto, otros no, y que por otra parte la enfermedad es lo suficientemente compleja como para que tú como persona individual te responsabilices sobre la situación que tienes y la gestiones lo mejor posible y yo te voy a ayudar lo mejor que pueda dentro de los días que me des, las posibilidades que me des, las horas que me des para entrenar. Pero si tú cada martes que vienes a las 7 no puedes porque tienes una cita médica, porque no cambias la hora, no tienes otro día, y en un mes te he entrenado 2 veces en vez de 4, es que tú no estás. Entonces esa rabia y esa impotencia que tengo me lleva a ser cada vez más frío. A ver, más frío porque digo, es que yo si estoy por ti, me dejo la piel e intento ayudarte, tú tienes que estar a la altura y el paciente no está a la altura. Yo he competido en culturismo tú te dices que a las 5 de la mañana hay que levantarse, tomarse un cazo de caseína y subir 2 plantas con la pierna derecha, pata coja y tú lo haces. Y tú no te planteas por qué. Y aquí en cáncer tú le pides que todos los días camine media hora y, oye, enséñame la aplicación y el podómetro. No, es que se ha roto. Ya. Digo, entonces, ¿para qué estamos? ¿Entiendes? O sea, yo soy muy serio con ello. Digo, yo te voy a dar un buen servicio, pero si tú estás a la altura. Y muchas veces no merece la pena. Porque gente que se toma sus cosas con cierta seriedad y responsabilidad no hay. Ahora, en alto rendimiento, todo lo contrario. Sí. No, La gente vive y muere por eso. Entonces, la relación que tengo es cordial, es profesional, es perfecta, pero si yo te ofrezco un día 1 de noviembre entrenarte a las 9 de la mañana y por una parte me dices que pues que te viene muy mal, que tienen los niños, qué tal, dices, o sea, yo estoy haciendo un esfuerzo personal, dejando cosas personales y abriendo el centro para ti un día festivo que no tendría por qué hacerlo legalmente para que tú puedas entrenar o recuperar una sesión y tú me estás diciendo que te viene mal. Vale, ya sé de qué vamos. Sí, sí. ¿Entiendes? O sea, y además cuando eso se repite en el tiempo, con una persona, con otra persona, con otra persona, digo, es que realmente no hay interés real. O sea, a mí me decían, yo entreno muchos días a las 9:30 de la noche, a las 10 de la noche, algún día a las 11, y no me apetece nada, pero es que sé que si no hago esto, la semana que viene, muevo menos vatios, la semana que viene, muevo menos carga, pierdo masa muscular, estoy peor, tengo dolor. Soy perfectamente consciente de que lo tengo que hacer a pesar de que no me apetezca. Y digo eso como ponerme a estudiar, como enviar un correo, como hacer las facturas, como, yo qué sé, grabar cualquier cosa. O sea, sé que hay cosas que tengo que hacer y tengo que intentar pues aplazar la gratificación inmediata porque esto es muy importante para un futuro. Y el tema de la salud es lo complicado. O sea, que la relación es cordial, es buena, soy profesional en ese sentido, me quedo muy, muy tranquilo con la forma de comunicar y lo que hago, pero realmente intento no involucrarme más de lo que me corresponde, pero no por nada, sino porque no veo la necesidad. Total. ¿Entiendes? Otra cosa es que haya alguna persona que esté a la altura y digas, hostia, pues aquí sí, pero no he llegado a ese punto. Con la primera, con Flavi sí que fue un poco así, porque era la primera persona que tenía y me involucraba más. Con Fran también, porque fue una persona que joder, me aportó mucho, él siempre lo comento, a mí me impactó mucho porque era una persona que era socio de un fondo de inversión en Londres, Apax, que igual te suena, que es de tecnología, y el tío tiene una situación muy complicada y Fran es que el tío venía los sábados o los domingos a entrenar con nosotros, me traía a los niños,
En Londres me mandaba los vídeos de cuando iba a entrenar, saltaba la comba, volvió a esquiar y dije, hostia, es que pues ahí sí que te involucras, ¿no? De lleno. O sea, te escribe y dice, oye, Mario, que tengo aquí en el gimnasio a las 10 de la noche, he bajado, pero no tengo la barra hexagonal. ¿Puedo hacer el peso muerto con la barra normal como me enseñaste? Y digo, Fran, por supuesto, tal. Pues así sí. Claro. Pero otra gente le dice, oye, mañana ¿cómo estás? Y dice, no, mañana hemos quedado, hostia. Ya. Entonces eso también te separa de lo que es el vínculo personal con la persona. Sí. Difícil gestión. Muy complicado, ¿eh? Sí. Ten en cuenta, mira, hay una frase de Cristóbal que la gente se parte el culo, que siempre digo, cuando me preguntan los alumnos, hacemos el curso y el último día hablamos como de negocio, porque hay mucha gente que viene, sobre todo gente que quiere empezar a incorporar este tipo de servicios o empezar a trabajar con otro perfil de población, pues me parece interesante que hablemos un poco, oye, ¿cómo gestionáis? ¿Por bonos? ¿Por cómo hacéis mensualidades? ¿Cobráis así y tal? ¿Cómo tenéis la licencia? Cosas de estas que al final para mí es muy enriquecedor porque son otros emprendedores que tienen negocios y que te pueden ayudar también a dar ideas, ¿no? Y yo le digo, chicos, mira, la primera frase que tenéis que entender aquí es, yo he conseguido algo que es como una especie de, que es mágico, que es yo estoy vendiendo carne de cerdo a un judío, no entra en su religión. Yo estoy vendiendo ejercicio físico a gente que nunca ha hecho ejercicio físico con un problema que no entienden y que además no tiene educación suficiente. ¿Por qué lo consumen? Porque de alguna manera, en muchos casos ven un valor y porque de alguna manera la situación es tan compleja que la se ha presionado, lo tienes que hacer, tío. Claro. O sea, yo tengo muchísima gente que me dice, mira, yo nunca me he hecho ejercicio ni me he planteado hacer ejercicio hasta que ha llegado a esta situación, porque es tan extrema que o me empuja a ello o veo que no voy a poder hacer, no voy a salir de aquí. Entonces, esa es la ventaja. O sea, la ventaja en cáncer con respecto a otras patologías es que hay tantísimo miedo que el miedo te mueve a ello. Claro. En la pandemia había tantísimo miedo a cogerte el COVID que te empujaba a no salir de casa. Yeah. Pero realmente la mortalidad por COVID ha sido bajísima. ¿Me entiendes? Entonces, yo muchas veces el miedo ha movilizado a la gente a hacer cosas y es una cosa buena porque nos da la oportunidad de que mucha gente empiece a moverse, pero es una cosa mala porque el miedo es temporal. Entonces, cuando tú superas tu enfermedad y te dan el alta y vuelves a trabajar, pues tu cabeza vuelve a lo que era y mucha gente abandona, muchísimo. De hecho, me encantaría saber cuánta gente que tenemos, pero no tengo ese contacto, después de haber pasado 1 año, 6 meses por el centro, sigue manteniendo el ejercicio de manera regular. Y te digo yo que no será ni un 5%. Qué fuerte. Es heavy. Es heavy, tío, porque al final es una cosa que he comentado muchas veces de hecho con mi padre, que ya lo he dicho antes, pero que él me dice siempre, tío, me tengo que poner a hacer deporte, porque es que si tuviese un cáncer ahora mismo y tuviese que ir a la quimio 4 veces por semana o lo que sea, es una locura. Pero aquí que tengo que salir en bici 1 hora y media al día es lo único que tengo que hacer, me cuesta, digo. Sí, pero es así. Y de hecho, una manera, a mí me cuesta. O sea, yo, por ejemplo, iba a ir a entrenar, acabamos a las 9, eran las 9, llovía muchísimo, el coche lo tengo en el taller, teníamos que llevarnos a la perra. Digo, hostia, me dice mi pareja, es que yo veo inviable entrenar, estoy agotada, tengo que enviar unos correos. Digo, venga, vale, pues hoy no entrenamos. Y me dio rabia porque digo, vale, hoy espero que no sea así, entrenaré, porque mínimo quiero entrenar 3 veces en semana a fuerza y un día de intervalos de alta intensidad y lo complemento con otro día de fuerza e intervalos de alta intensidad y luego mantenerme activo. Pero que claro, yo tengo gente que, por ejemplo, te dicen, oye, radioterapia a las 11 de la noche, y van. Ya. Y van y se cogen un Uber desde Villalba que le cuesta 50 pavos y van. Ya. Entonces es un tema de que la gente realmente no percibe, no entiende y no ve que el ejercicio le aporta tanto porque no se siente. O sea, me explico, ¿no? La radioterapia, lo otro es como parte de un sistema, además es pasivo, tú vas y te hacen, pero aquí es que hay que sacar tiempo, hay que esforzarse, es un tipo de esfuerzo. Requiere un tipo de esfuerzo que no estamos familiarizados o acostumbrados, porque un esfuerzo intelectual, pues te sientas, lo pones, tengo que enviar un correo, no te queda otra. Pero un esfuerzo físico es algo que tú no conoces. Por eso a mí me encantan los deportes como bici, Hyrox, lo que sea. Claro. Porque llegas a un es un reto mental. Donde la gente va a competir y dices, mira, a nadie le han regalado nada. O sea, tú estás aquí por lo que te has currado. O sea, si tú eres bueno en Hyrox es porque te lo has currado. O sea, nadie te lo ha puesto fácil. Exactamente. Y esas cosas me flipan. Y cada uno, a mí igual, y cada uno compite con ello. Por eso me flipaba el culturismo. Porque yo tenía gente que se preparaba, que me acuerdo Kim Angel, que no sé si te suena, Kim, yo me acuerdo que compitió conmigo cuando yo en Praga, en Men's Physique. Y el tío, el cabrón, o sea, yo le tengo mucho respeto porque el tío, o sea, estamos hablando de 2015. De 2015 hasta ahora anda que no ha llovido. Y el cabrón ha seguido entrenando. Ha seguido, usando la farmacología, ha seguido haciendo la dieta, ha seguido haciendo todas esas putas mierdas. Luego, encima, cambió de categoría a Classic Physique y este año compitió para Olimpia. ¡Ole sus cojones! Sí. Son 7 años o 10 años de todos los putos días luchando para hacer eso. Me da igual que la gente diga, este tío no sabe hablar, me da igual. O sea, la cantidad de esfuerzo y empeño que ha puesto en esa tarea,
que no es desagradable y tal, y la motivación que tenía para conseguir después de 10 años su sueño, es la hostia. No, hostia. Es la hostia. Y eso tiene todos mis respetos. Vale, no va a levantar una multinacional, no sabrá leer, no sabrá escribir, lo que tú quieras, pero simplemente la dedicación que ha puesto a algo y el foco que ha puesto a algo merece la pena. Sí. Y yo lo que veo con mucha gente, con pacientes míos, es que no están enfocados. Tío, tienes un cáncer, tienes un problema el más grande que tienes en tu vida y vas a tener en tu vida. O te enfocas en sacar adelante a nivel de salud con hábitos y te enfocas en la nutrición, te enfocas en ejercicio se te va a pasar la vida sin enfocarte. Y el problema es que en un lapsus, que es lo que yo te digo, que de 10 años, que lo hablaba con Luis Montoya, que es el perfil del Info, Luis es un genio, es un crack en México, encima trabaja con un perfil de población con bajo recurso económico y demás, es que me decía, Mario, ¿sabes qué pasa? Que yo después de 10 años, ¿sabes a quién estoy empezando a ver? Dice, las recaídas de los primeros que vi. O sea, el cáncer no se cura como tal, siempre convive contigo, coexiste. Es como si digo, el herpes se cura, ¿no? El herpes está contigo y cuando tienes estrés sale. Pues el cáncer está contigo y cuando tienes un problema inestable metabólico, pum, vuelve a aparecer. Entonces, y hasta que no cambiemos esa mentalidad de entender que la gente se tiene que curar, o sea, se tiene que, cuidar durante toda su vida para mantener la salud, no va a cambiar. Y yo, gracias a eso, empiezo a tener pacientes que lamentablemente los mejores pacientes son los que son metastásicos y crónicos, porque saben que su situación no se cura. Claro. Los que son un cáncer localizado, que le dan la cirugía, la radio, la quimio, bueno, desconectan y ya estoy libre. No, hay que continuar cuidándose. Y lo más difícil no es el durante, es el después. Es como la pérdida de peso. Todo el mundo que inicia una dieta y empieza a entrenar pierde peso. La pregunta es el después del después. Claro. ¿No? ¿Qué va a pasar cuando haya pasado ese primeros 6 meses de pérdida de peso? ¿Vas a seguir manteniendo el hábito para mantener esa pérdida de peso o no? Entonces es muy frustrante porque yo me doy cuenta que la gente en una situación compleja de salud ni siquiera es capaz de alertar y empezar a cambiar hábitos. Es jodido. Sí, sí, Bueno, pero complicado. no vamos con cosas positivas. No, al contrario. De hecho, la parte positiva que yo me llevo es que sí que sigue habiendo alguna gente que sí que quiere. Por eso estoy. Sí, claro que la hay. Lo que pasa es que en tu caso, pues te llegan normalmente cuando... Bueno, sigue siendo un esfuerzo de decir, coño, voy a... Sí, o sea, pero... yo cuando me preguntan, siempre cuando me lo replanteo, ¿no? Y digo, pues ahí estoy, ¿por qué lo hago? Y luego me acuerdo de, pues eso, de Fran, me acuerdo de Flaví, me acuerdo mucho de Isabel Prieto, que fue mi mentora, porque la doctora Isabel Prieto fue la que me permitió estar a día de hoy donde estoy, ¿no? Me mandó los primeros pacientes, me permitió facturar algo y sacar el alquiler adelante. Me acuerdo de Ángel, que también fue la que me presentó. Ángel Durante fue quien me presentó a Isabel. Me acuerdo de mi pareja, de Chris. Me acuerdo de Dani, que hablé ayer con él, que le ayudamos en el proceso. Me acuerdo de Rodrigo, que me escribió que está libre de enfermedad, que le van a hacer el trasplante. Me acuerdo de Elvira, la persona que han operado de la craneotomía. Me acuerdo de Marta, que es una mujer que falleció, que no falló ni un día a entrenar. Venía 2 veces en semana de Villaverde Alto. Y me acuerdo de toda esa gente y digo, joder, yo por eso hago esto. Luego hay otro volumen de gente muy grande que no lo haría nunca por ello, porque no merece la pena, pero hay mucha gente que digo, coño, es que esta gente está a la altura y esta gente se merecía todo el respeto y se merecía todo mi cariño y todo mi esfuerzo para intentar ayudarla. Entonces, yo por eso lo hago. No, 100%. Y qué gusto. O sea, sí. Te lo has ganado tú te lo has guisado y tú te lo has montado y tú has hecho todo, pero es una suerte y enhorabuena porque tienes un trabajo que o sea, que puedes despertarte todos los días, vas a ayudar a gente de verdad. Ese es el tema. Eso es lo que me molaba a mí del cáncer. Digo, es que, joder, yo hago algo que realmente estoy ayudando. Y esa sensación es rara porque nunca había tenido un agradecimiento genuino, ¿no? Eso te gratifica mucho. De alguien que de repente te manda un WhatsApp y te diga, oye, Mario, yo que sé, que no le ves hace 2 años porque tal, y dice, sigo entrenando y, joder, muchísimas gracias por lo que me ayudaste ese año con la enfermedad y tal. Y es como, joder, sin venir a cuento me manda un WhatsApp que esto me ha hecho el día, ¿no? Total. Y eso es lo que mola al final. Qué gusto. Pues tío, por mi parte, agradecerte un montón que hayas venido aquí, que me hayas dedicado este tiempo. Un lujo hablar contigo y aprender de ti y nada. Es que es acojonante la suerte que tengo con el podcast de poder sentarme con gente como tú. Lo hablábamos antes y digo, pero ¿en qué momento me he montado yo aquí 2 micros y 2 cámaras y puedo hablar con gente tanto tiempo? No, totalmente. Pues nada, gracias a ti, Cristóbal, y espero que, bueno, la gente le guste, lo pueda escuchar y saque ideas, que es de lo que se trata. Sí, seguro que sí. Muchas gracias. A ti. Chao.